Buenos días a todos quienes se han conectado el día de hoy. Agradecer de primera mano a Dios por permitirnos reunir el día de hoy. Saludar también a todos los presentes en la sala y comenzar con el seminario iberoamericano, los municipios y su rol para el desarrollo sostenible y descentralizado en el contexto actual de la pandemia del COVID-19. En esta oportunidad, en la mesa de trabajo, el tema que vamos a tratar es el rol de las municipalidades en la conducción del proceso de descentralización y la construcción de la gobernanza territorial en el contexto de la pandemia del COVID-19, cuyo objetivo general es generar una reflexión crítica del rol de las municipalidades en la conducción del proceso de descentralización y la construcción de la gobernanza territorial en el contexto de la pandemia del COVID-19. También pretendemos realizar un balance sobre el rol de los tres niveles de gobierno en la conducción del proceso de descentralización, analizar el rol de los tres niveles de gobierno en la producción de los servicios públicos, considerando experiencias nacionales e internacionales, plantear elementos importantes para construir una agenda descentralizada al 2026, considerando el papel clave de las municipalidades. En esta oportunidad, quienes convocan a la reunión es, en primer lugar, el agradecimiento al Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, CBC, a la Unión Iberoamericana de Municipalidades UIM y a la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, REMURPE, cuyas preguntas que el día de hoy vamos a pedir en esta oportunidad es plantear cuáles son los principios, los principales nudos críticos de la conducción del proceso de descentralización y cuál ha sido el rol de las municipalidades en esa conducción. ¿Cuál ha sido el nivel de articulación de las municipalidades con los otros niveles de gobierno en la producción de los servicios públicos que aterrizan en el territorio? Y en el contexto de la pandemia del COVID-19 y desde una mirada municipalista, ¿cuáles son los puntos clave para construir una agenda descentralista al 2026? En esta oportunidad tenemos a expositores con mucha experiencia y los vamos a ir presentando en la medida que vamos llamando para que expongan el tema a tratar. En esta oportunidad tenemos la presencia del alcalde Andrés Villarnarro, presidente de REMURPE, doctor en Derecho, maestro en Ciencias en Derecho Penal y Criminología, abogado egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, estudios de maestría en Gestión Pública en la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, actual alcalde de la provincia de Cajamarca y presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, REMURPE, docente universitario de pre- y posgrado. Andrés, muy agradecido una vez más por la convocatoria del día de hoy. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Gracias también al Centro Bartolomé de las Casas, a la Unión Iberoamericana de Municipalistas por habernos convocado a poder ser parte de este seminario que inició el día de ayer, termina mañana, pero resulta siendo sumamente interesante y de mucha reflexión de cara a los siguientes meses, ¿no? Saludar también la presencia de don Raúl Molina, de doña Mari Rosales, del señor Carlos Rivera, que nos acompañan, que nos van a acompañar esta mañana como expositores. Bueno, yo quisiera decir que sin duda la pandemia generó un escenario que nos modificó las expectativas que cada uno de nosotros tenía. Desde los gobiernos locales, también entiendo desde los gobiernos subnacionales, como son los gobiernos regionales, y por supuesto desde el Ejecutivo Nacional. Y todo esto puso en tela de juicio muchas debilidades en distintos sectores de gobierno, pero también debilidades del proceso de descentralización que no se desarrolló o que en todo caso quedó trunco en determinado momento, ¿no? Nosotros como gestión municipal y dentro del marco de nuestras competencias, por ejemplo, definimos 4 ejes de desarrollo que deberíamos desarrollar en el inicio del año 2019. Básicamente vinculado al cierre de brechas de agua y saneamiento, vinculado a el mejoramiento de la transitabilidad tanto en la zona urbana como en la zona rural, una adecuada gestión de residuos sólidos y la promoción del desarrollo económico local. Partimos nosotros de la premisa de que, como se ha establecido en muchas oportunidades, la reforma del Estado debe buscar perfeccionar a la gestión pública para darle eficiencia y lograr mejores resultados en el cumplimiento de la misión del Estado, ¿no? Que no es otra cosa que proporcionar y promover el bienestar de la población. Nosotros creemos de que cuando desde cualquier nivel de gobierno pretendemos hacer todo, finalmente resultamos limitados
en lugar del objetivo. Y es por eso que definimos 4 ejes que debería llevar adelante la gestión en estos 4 años, de acuerdo también a las necesidades y al diagnóstico de necesidades que nosotros realizamos sobre nuestro territorio. Bueno, el mes de marzo del año 2020 nos cambió el panorama a todos, ¿no? Las circunstancias que se presentaron debido a la pandemia, el confinamiento que se decretó a nivel del gobierno central, hizo que toda la planificación que se había desarrollado también cambie. Y por ejemplo, ¿no? Nosotros los gobiernos locales en el Perú no tenemos injerencia ni siquiera en las postas médicas, ¿no? Las competencias en salud y en educación básicamente corresponden a los niveles de gobierno subnacionales, que son los gobiernos regionales, y a los gobiernos nacionales. Pero dada la emergencia sanitaria que nos tocó vivir y la cercanía que nosotros tenemos con la población, pues el vecino, al primero que le tocaba la puerta, era nosotros. En principio, en la desesperación, ¿no? Por el miedo que se tenía de los impactos que podría tener esta pandemia. Y ahí veíamos las noticias internacionales, la incidencia que se desarrollaba desde distintos grupos o colectivos y también colegios profesionales, gremios a nivel nacional, donde la gente comenzaba pues a buscar alguna respuesta para prevenir que la enfermedad se masifique. Y teníamos ejemplos muy cercanos como los que ocurrían en Guayaquil, y veíamos pues a la gente que comenzaba a fallecer en las calles y donde los sistemas sanitarios comenzaban a colapsar, todavía no en el Perú, pero nosotros lo podíamos percibir, y eso generaba un escenario de crisis, de zozobra de la propia población. Entonces comenzamos a consultar, a acercarnos a distintas instituciones con la finalidad de tener una mejor respuesta, ¿no? Les comento, en Cajamarca teníamos muchas dificultades porque nuestro número de camas UCI y de capacidad hospitalaria para responder frente a esta epidemia era muy limitada. Y identificamos pues que había varias cosas que hacer, ¿no? En primer término, la gente decía, bueno, vamos abasteciéndonos de medicina, ¿no? Vamos buscando oxígeno para prepararnos a ello. Y nosotros vimos que lo que en realidad buscábamos, siempre conscientes de lo que tenemos que hacer en el Estado, es generar valor público, y analizando la cadena de valor público, lo que buscábamos era un impacto, ¿no? Y para nosotros ese impacto estaba de que si era inminente la presencia de una epidemia, lo que teníamos que buscar era que las personas que finalmente resulten enfermas o que contraigan la enfermedad puedan recuperarse, reinsertarse en sus familias y continuar adelante con sus objetivos y sus sueños, ¿no? Porque las medicinas, la compra de oxígeno, está en el primer eslabón de la cadena de valor público, que tiene que ver con insumos y recursos, ¿no? Que a través de un procedimiento que en el caso y en nuestra impresión era el tratamiento médico, iba a dar resultado, iba a tener como resultado a que si una persona se enfermaba pueda tener atención, pero no quedaba en el resultado, ¿no? O en el producto de estar hospitalizado o de tener una asistencia médica de alguna forma que lo atienda. El resultado debería ser que se sane o que logre mejorar de la enfermedad, pero el impacto era que se logre insertar en su familia. Entonces ahí vimos que lo que necesitábamos era acercarnos a los sistemas de salud para fortalecer una estrategia que nos ayude a acompañar todo este proceso de una mejor forma. Desde luego, en coordinación con el ente competente, que en nuestro caso era la Red de Salud, nosotros logramos conformar varios comités que nos ayuden a hacer la contención sanitaria con el liderazgo de los alcaldes de centros poblados y de los alcaldes y de los presidentes de las juntas vecinales. También tuvimos un evento con los alcaldes distritales para compartirles nuestra expectativa de llevar adelante estas actividades. Repartimos kits de medicamentos, balones de oxígeno a cada uno de estos comités debidamente capacitados por la red de salud, y de alguna forma buscamos cumplir con este eslabón de la cadena. Pero adicionalmente logramos un acercamiento con la red asistencial de salud Cajamarca, que es eSalud justamente, y a partir de estos acercamientos, donde iba a ser un mercado que tenía problemas de estructuras, al momento de la recepción de la obra, nosotros en coordinación con la gerencia de salud de Cajamarca,
Logramos acondicionarlo, dotar de los servicios correspondientes, nos acercamos a la empresa prestadora del servicio de electricidad y logramos acelerar los trámites correspondientes para dotar a este espacio de todas las condiciones correspondientes. El sector privado también nos apoyó, logramos acondicionar camas, nos acercamos a la Presidencia Ejecutiva de Salud y a partir de ello logramos un convenio a partir del cual Salud, cuando a Cajamarca iba a enviar 24 camas, logramos que envíen 130 camas, ¿no? Dotadas de equipos, de profesionales, de medicamentos, que nos permitieron que en este espacio donde iba a ser un mercado funcione hoy un hospital, ¿no? Que ha respondido frente a la demanda de todas las dificultades que nos trajo la pandemia. Seguramente también con muchas limitaciones, porque la pandemia nos desbordó en todos los espacios, pero esta es una señal cómo pudimos articular a una entidad que depende del gobierno nacional, como es Salud del Ministerio del Trabajo, y nosotros como gobierno local, para tener una mejor capacidad de respuesta. A la fecha, nosotros tenemos en el registro de Cajamarca como departamento 2.800 personas fallecidas por COVID. Y en el hospital de Villa de Salud, que logramos hacerlo de modo conjunto, nosotros como gobierno local, tenemos recuperados 2.500 pacientes, ¿no? Es decir, si no hubiéramos logrado esta sinergia y esta articulación, la situación hubiera sido casi el doble de fallecidos en Cajamarca. Así que nosotros creemos que ese espacio tuvo los resultados correspondientes y hoy nos preparamos para una tercera ola, también siempre coordinando con la red de salud, con Salud mismo. Hemos suscrito un convenio y ya tenemos en funcionamiento en este momento una planta de oxígeno municipal que esperamos nos ayude también a hacer la contención correspondiente. Y de esta forma, pues cumplir con todos los eslabones de la cadena de valor público, porque finalmente han sido 2.500 de nuestros paisanos que se han logrado recuperar en este espacio y adicionalmente hemos tenido la oportunidad de acudir a muchas familias a través de nuestro servicio de seguridad ciudadana con el reparto, la entrega de balones de oxígeno, el suministro del mismo, pero adicionalmente también con nuestros comités anti-COVID, la posibilidad de realizar prevención, pero también la entrega de medicamentos cuando el nivel de la enfermedad no era muy avanzado. Entonces, nosotros tuvimos todas esas conjuntos de actividades, 2 comités anti-COVID, la Villa de Salud, el reparto de medicinas, que buscaron estar presentes en la cadena de valor público, fueron parte o son parte de un programa que nosotros le denominamos Munisalud, ¿no? Que lo que buscó fue justamente hacer la contención en este momento. Adicionalmente a ello, también tuvimos que intervenir en educación, porque cuando se reactivaron las clases, cuando se reactivaron las actividades, encontramos que existía otra necesidad, ¿no? Otra necesidad y donde el vecino directamente quien golpea la puerta nuevamente es el alcalde, al alcalde distrital, al alcalde provincial. Y en esa dirección nosotros buscamos la instalación de algunas antenas de internet para repetir el servicio, sobre todo en las zonas más alejadas, y de la misma forma, dada la inminente reinicio de las actividades en educación universitaria, la convocatoria a exámenes de admisión. Nosotros constituimos una academia municipal que se denominó la Academia Municipal Bicentenario, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, y hemos logrado también que un muy buen grupo de estudiantes de este espacio ahora ya estén desarrollando sus estudios universitarios. De la misma forma, nosotros somos conscientes en este programa Muni Educación que mejores alumnos vamos a tener con mejores docentes, ¿no? Y por eso es que llevamos adelante un proceso de concurso a través de la presentación de proyectos de investigación y de innovación en el aula para resolver problemas acorde de este momento. Y en la actualidad tenemos 25 docentes becados por la universidad, por la Municipalidad de Cajamarca, quienes a través de un convenio con la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional llevan adelante estudios de maestría para mejorar sus condiciones, pero sobre todo para hacer realidad estos proyectos de investigación y de innovación que han desarrollado. Que bueno, esta es la forma como desde el gobierno local buscamos generar sinergias para, dentro de la pandemia, responder a 2 sectores sobre los cuales no tenemos intervención o competencias directas, ¿no? Que es el sector educación y que es el sector salud.
pero en ese marco también nosotros somos absolutamente conscientes que ya necesitamos avanzar en un proceso que el gobierno central en el país le denominó la reactivación económica, ¿no? Y esta reactivación económica, sin duda, lo que busca es que nosotros vayamos progresivamente insertándonos como ciudadanos, como territorios, en un proceso de mejora continua y de recuperación, tal cual, económica. Nosotros creamos en Cajamarca un espacio al que denominamos la Coordinadora Provincial para la Reactivación Económica de la provincia de Cajamarca. Tuvimos la participación de 18 instituciones, dentro de las cuales se encuentran la Cámara de Comercio, los colegios profesionales, las universidades presentes en el territorio, las universidades licenciadas presentes en el territorio, gremios sociales, gremios empresariales, por supuesto nosotros como Estado, y a partir de ello nos planteamos unos objetivos en el mediano y el largo plazo para reactivar distintos sectores, ¿no? Con compromisos mutuos. De esta forma hemos ido llevando adelante algunas actividades, como por ejemplo un mercado virtual al que le hemos denominado Akashito, que justamente fue propuesta de la Cámara de Comercio y de la Cámara de MIPES de Cajamarca, que con mucho activismo se constituyeron antes de la pandemia, y que sobre la marcha hemos tenido que buscar alternativas y soluciones. De la misma forma, hemos desarrollado un conjunto de actividades con el gremio vinculado al turismo, ¿no? Con quienes logramos el sello internacional de seguridad SAP Travel, pero adicionalmente contribuimos con muchos insumos, productos para lograr este sello desde la gerencia de turismo. Ahora último hemos desarrollado varios eventos importantes con la presencia de un promedio de 80 operadores turísticos a nivel nacional, porque estamos buscando y creemos en actividades que estén vinculadas al desarrollo sostenible, ¿no? Y ahí el turismo, qué duda cabe, es uno de nuestros más grandes desafíos. Tenemos un comité provincial del turismo donde en esta coordinadora recogimos todas sus intervenciones y estamos desarrollando, ¿no? Varias actividades vinculadas a reactivarnos efectivamente en este sector. De la misma forma, también acompañamos a varios artistas, grupos de artistas de nuestro, no solamente la provincia, para buscar el financiamiento que se dio vía reactivación también a través del Ministerio de Cultura, logrando muchos resultados importantes. Pero bueno, nosotros también creemos que hay un fuerte componente que tiene que ver con el rol que debemos jugar nosotros como gobiernos locales, y ahí está pues definitivamente la búsqueda de hacer que la inversión pública sea más eficiente y tenga la celeridad correspondiente, ¿no? Un fuerte componente de la inversión tiene que ver con la inversión pública. Desde luego que también hay un rol de búsqueda del entorno correspondiente para que se desarrolle la inversión privada, y ahí nosotros dimos varios paquetes tributarios vinculados a exonerar de contribuciones y tasas a la población para que pueda sentir el respaldo de su gobierno local. Dimos varias facilidades también para la reactivación de los negocios. Logramos a partir de estas facilidades en nuestro distrito capital que un promedio de 500 negocios se formalicen a partir de estos beneficios. Hemos dado beneficios en transportes, ¿no? Para que también se puedan ir reactivando estas actividades, pero entendemos que nuestro rol fundamental tiene que estar por buscar una inversión pública eficiente y con la celeridad correspondiente. Para nosotros, la inversión pública representa en una economía moderna una gran partida de gasto público, pero además tiene que buscar desarrollo económico. Esto significa la búsqueda de la creación, ampliación, mejoramiento, modernización de la capacidad productora de bienes y servicios del Estado, pero que responden a demandas sentidas. Y ahí nosotros creemos que justamente la inversión pública debe ordenarse. El Ministerio de Economía y Finanzas en los últimos años ha establecido varios mecanismos a través de los cuales la inversión pública no debería darse en función de las buenas intenciones de las autoridades locales, sino que debería enmarcarse dentro de las necesidades reales de la población. Y para ello ha establecido un conjunto de componentes
donde lo que buscan es que los proyectos de inversión pública se inserten en programas presupuestales, ¿no? Y eso significa que cierren brechas, que es el resultado que se busca en este instrumento de soluciones a las demandas de la población que se llama presupuesto público. Y creemos que ahí se encuentra el desafío de los gobiernos actuales, ¿no? En generar proyectos de inversión pública o inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación o reposición IOAR, enmarcadas en lo que el MEF le ha denominado programas presupuestales. Es decir, hoy más que nunca necesitamos desarrollar inversión pública, pero encaminada a resolver las demandas de la población. Entonces, en esta cadena de valor público, donde hablamos de insumos y recursos, procedimientos, productos, lograr el resultado significa que vamos a cerrar una brecha. Vamos a cerrar una brecha social. Una demanda social resultado de un problema público que a la fecha no tiene una respuesta, pero que si logramos el resultado, vamos a tener esa respuesta. Y el objetivo final es el impacto. O sea, que esa inversión, ese proyecto de inversión pública que finalmente funciona, le cambia la vida a la población. Y por eso es que nosotros definimos ejes, ¿no? Ejes vinculados a cambiarles la vida a la población. Nosotros somos una ciudad meridianamente grande, 260,000 habitantes, en toda la provincia 360,000, que en su momento tuvo muchos recursos provenientes del canon minero, pero que tenemos una brecha significativa en agua y saneamiento, en transitabilidad. La teníamos en la gestión de residuos sólidos, pero afortunadamente lo hemos logrado cubrir. Hoy tenemos varios reconocimientos del Ministerio del Ambiente y finalmente en la promoción del desarrollo económico local, que es muy importante en la actualidad, y ahí tenemos instrumentos también que nos ha dado como marco el gobierno central, como por ejemplo los Procompites. Aquí en Cajamarca estamos ya adjudicando más de 1 millón de soles en este tipo de programas con asociaciones de productores de artesanía, de plantas aromáticas, de producción de cuyes, que a nosotros, de tejidos, que a nosotros nos dejan muy satisfechos porque nos ayudan a cumplir con el objetivo. Finalmente, yo creo que a modo de conclusión, estas lecciones que nos ha tocado vivir en todos estos meses de pandemia nos deben obligar a repensar desde el gobierno central cuál es la forma más efectiva de distribuir las competencias en 2 sectores cuyas limitaciones se han desnudado: educación y salud. Y en tercer lugar, creo que existe un desafío pendiente de nosotros como gobiernos locales de desarrollar eficientemente la inversión pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Es muy interesante la reflexión al cual se ha llegado, ¿no?, el día de hoy. Yo puedo resaltar también el tema de la articulación intergubernamental entre los 3 niveles de gobierno. Como dato especial, o sea, referente a los alcaldes en el COVID, tenemos alcaldes fallecidos más de 46 y tenemos también muchos alcaldes que han hecho de nuevos esfuerzos con la población para comprar o adquirir, ¿no?, las plantas de oxígeno, ¿no?, con la iglesia y todos. Y cabe destacar también las alianzas estratégicas, que Andrés muy bien lo mencionó, los comités anti-COVID, ¿no?, que han sido también en todo el Perú una forma de estrategia para poder combatir, ¿no?, el COVID. El asunto de Munisalud, hay muchos alcaldes que a través de estas experiencias compartidas dentro de Remurpe se ha logrado también sostener una contingencia adecuada. Y estas experiencias compartidas entre alcaldes también han sido vital para poder ordenar o tener algunas competencias de manera puntual para algunos aspectos, ¿no? Que creo que es lo importante en esta reunión. Voy a invitar muy rápido a la exposición a Mari Rosales. Ella es secretaria ejecutiva de la NGR y nos acompaña el día de hoy. Mari Rosales, expertise, ha logrado durante más de 25 años de servicio un expertise en la gestión pública, 20 de los cuales los desempeñó en entidades de nivel subnacional y el último año desarrollando un trabajo intensivo con gobiernos regionales a través de la Asamblea de Gobiernos Regionales ANGR como asesora de la Secretaría Técnica. Desde este seguimiento se propicia el destrabe de la inversión de los diversos sectores,
Además, durante los últimos 15 años, la suscrita se ha desempeñado como funcionaria de entidades públicas y de la cooperación técnica internacional. Bueno, sin más preámbulo, invito a Mari Rosales a la exposición. Muy agradecido nuevamente, Mari. Adelante. Muchas gracias, Javier. Agradecer a los organizadores, a Remurpe, mi casa por muchos años, y me permitió visitar todo el territorio nacional, y a su presidente, por supuesto, el alcalde Villar de Cajamarca, a la CBC, que es una organización que apuesta por el capital humano, por construir este staff de expertos que trabajen en el desarrollo de los territorios, a la UIN, que es una institución a la que le guardo mucho cariño. Fui socia del UIN por muchos años, mientras trabajé en las municipalidades, en las que estuve 25 años, y además en reconocimiento a que logra que los funcionarios del nivel local se especialicen. Esa es mi experiencia. Cursen las maestrías y nos ayuden a ver el desarrollo local desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva más amplia de lo que pasa en el mundo, en América Latina, y por eso mi agradecimiento a todos los que han organizado por invitarme y estar en esta plataforma con tan importantes expertos, especialistas, personalidades que inciden en el desarrollo de nuestro país. Luego de decir esto, yo quiero señalar que seguramente lo que nosotros vamos a decir después de lo que ha señalado el alcalde Villar, Andrés Villar, va a ser realmente no tiene la relevancia que tiene desde el gestor, desde la vivencia propia de quienes hoy, en circunstancias de pandemia, han tenido que aferrarse a lo poco que se ha conseguido de autonomías de este nivel para poder incidir en mejora de la calidad de vida de las personas, de las jurisdicciones distritales, provinciales. El tema que hoy nos convoca, puesto por los organizadores, es un tema sumamente importante, es apasionante para quienes venimos del mundo municipalista. O sea, cómo analizar, evaluar el rol de las municipalidades en la conducción del proceso de centralización, ¿no es cierto? Y más hoy que tenemos estos cuestionamientos: ¿qué hacen los gobiernos? ¿Cuántos niveles de gobierno son? ¿Tienen definidas sus competencias, sus funciones? ¿No? ¿Cómo han incidido? ¿No han hecho nada? ¿Han observado? ¿Han mirado? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Poco o mucho? Estamos en todos los que de alguna manera estamos vinculados a la gestión local, regional, estamos en el escrutinio de la opinión pública respecto a eso. Yo para entrar a este tema, como bien ya el alcalde Andrés Villar ha señalado todo lo que están haciendo las municipalidades, yo quiero en principio no sé si pueden pasar Javier, el PPT. Yeah. Ok. Muchas gracias. Gaudí, por favor. A ver, Carlos. Ya, ok, ahí está. Perfecto. Siguiente, por favor. Yo quiero en principio, que recordemos, ojalá alguna gente más nos esté escuchando, recordemos lo que es la descentralización, porque aparentemente, y de acuerdo como yo vengo escuchando a muchos funcionarios, especialmente del nivel nacional, creo que han perdido un poco la perspectiva, el contenido de la descentralización, de lo que significa la descentralización, porque hoy todos los políticos, algunos expertos creen que descentralizar es hacer en nombre de algunas cosas. Entonces, en ese sentido, yo quiero acá referirme a dos estudiosos del proceso de descentralización en los contextos no solamente, no nacionales, no de Perú, sino de América Latina, del mundo.
Y para ellos, la descentralización, como seguramente todos los que estamos en esta plataforma hoy de panelistas, esto lo entendemos, es un proceso. Es un proceso, no es un proceso corto, es un proceso largo seguramente, es un proceso gradual, ciertamente, pero lo que creo que hemos olvidado es que este proceso nos debe llevar a adecuar el aparato estatal. Y ese aparato estatal se resiste a ser reformado, a ser adecuado. Entonces tenemos que después de tantos años de descentralización, tenemos un aparato estatal que no que no es afín, que no está en la misma línea de los cambios que necesita el mundo por la modernización, por la globalización y por una serie de procesos que tenemos que realizar. Entonces ahí tenemos a dos estudiosos que dicen, uno primero, que hay que adecuar el aparato estatal, y el otro, que es importantísimo, es lo que dice es devolver los poderes políticos, económicos y administrativos a los gobiernos regionales y locales. Imagínense esto de devolver poderes. Primero, ciertamente cuando se crean los niveles de gobierno se le da poderes, pero poco a poco, como ustedes saben, han ido quitándose esos poderes porque todos los que tienen más capacidad y más recursos creen que pueden hacerlo mejor y lo hacen a nombre de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. Entonces, devolver eso, pero devolver poderes es un término realmente que nos cuestiona, ¿no es cierto? O sea, cuestiona la forma en cómo hemos venido realizando. O sea, es decir, no hemos tenido poderes, no tenemos poderes. Efectivamente, o sea, tenemos competencias, tenemos funciones, pero no tenemos el poder de cambiar las realidades, la situación que encontramos, porque lo único que tenemos son marcos normativos, normas que nos dicen qué es lo que debemos hacer y recursos con nombre propio. Eso lo vamos a ver más adelante, pero creo que eso es importante, lo decía un funcionario de la Secretaría de Gestión Pública en el anterior GOR ejecutivo en Iquitos, el ejecutivo tiene que cambiar su perspectiva, su forma, su visión de la descentralización. Seguramente se ha dado cuenta, después de tantas reuniones en MUNIS ejecutivos, en GOR ejecutivo, que efectivamente el ejecutivo, o sea, es decir, los ministerios, los 19 ministerios, tienen una visión sesgada de lo que significa la descentralización. Y ahora lo vamos a ver por qué, porque es que hacen cosas que no están en la línea de un proceso gradual, efectivo, que devuelva poderes. Entonces, y también dicen los estudiosos que la descentralización tiene 3 ámbitos importantísimos, relevantes, seguramente otros ámbitos más, pero los 3 ámbitos están vinculados con el poder, la capacidad de decidir y de cambiar cosas. La descentralización política, el ámbito administrativo y el ámbito económico, fiscal. En el político es más allá inclusive de la capacidad solamente de decidir de los estamentos gubernamentales, ¿no? Es cuando la ciudadanía realmente accede a la toma de decisiones de las políticas públicas en el desarrollo. Eso, por ejemplo, para nosotros todavía está como, no sé, a 30 años, ¿no es cierto? Porque desdeñamos un poco la participación ciudadana, los grupos de interés no están, no tienen una lectura correcta, no están muy organizados, etcétera. Entonces, tenemos que la participación ciudadana, por ejemplo, para incidir en políticas públicas, para apoyar en este asunto de poner en agenda pública los temas que realmente pueden solucionar problemas, es limitado. Y en la descentralización administrativa es la capacidad que tienen los gobiernos, las entidades de gobierno, de tomar decisiones de la gestión administrativa, cómo se organizan, para qué se organizan, eso también la claridad que falta, para qué se organiza, para qué existen las entidades gubernamentales, no es para tener locales hermosos, palacios municipales o palacios de gobernación, los más modernos, sino es para brindar servicios públicos a la ciudadanía y promover el desarrollo. Eso lo dice la Ley Orgánica de Municipalidades claramente, y eso es lo que a veces olvidamos.
Y en la descentralización económica fiscal es la capacidad de contar y administrar sus recursos propios. Ahí las municipalidades tienen más o menos avanzado, saben cuáles son sus recursos, tienen ingresos propios, tienen limitadas capacidades de recaudación por los sistemas de plataformas informáticos, que no han podido desarrollar seguramente, pero tienen más o menos delineado cuáles son sus ingresos propios y tienen plena decisión sobre esos. Lo mismo no podríamos decir, por ejemplo, de los gobiernos regionales, que dependen exclusivamente, en el 95% de sus recursos del gobierno nacional, porque está compuesto por los recursos ordinarios, que es un concepto, es un concepto, diríamos así, del gobierno nacional. Entonces, eso me parece sumamente importante, ubicarnos en el asunto de la descentralización. Seguimos, por favor. Entonces, la descentralización es un proceso, en principio, ¿no? Pero la descentralización es una cosa que nos vino de la noche a la mañana, es un proceso que alguien se levantó y dijo, hoy vamos a ser descentralistas, vamos a hacer descentralización. No, es un proceso que viene con las olas democratizadoras en el mundo, en América Latina, especialmente para el Perú, ¿no? En la que los ciudadanos, por el desarrollo de la economía de sus países, ven que requieren ser atendidos sus demandas, sus intereses, que hay derechos que no se han atendido por décadas, y ya no quieren ser relegados, excluidos de este desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, esto produce que el aparato estatal se debe adaptar a estas nuevas circunstancias, ¿no es cierto? Y por eso es que se da la descentralización. En Perú, la descentralización realmente está muy arraigado al proceso de regionalización, que como todos saben, los que están en la plataforma, pues se inició en los 70, 80 fue fuerte, hubieron 12 regiones, 5 macroregiones, iba empujando a los procesos por la voluntad política del grupo de gobierno, del grupo político de gobierno, después se cambiaba y decaía. Bueno, el asunto está que esto tiene que ver con la regionalización, que hoy todavía está inconcluso. Es cierto, porque la descentralización hoy ordenó gobiernos regionales, 25 gobiernos regionales, pero preliminarmente o en una etapa gradual, asentada sobre las 25, sobre los departamentos. Y hoy se ha quedado así, casi 20 años, seguimos sobre esos espacios territoriales, pero por lo menos se democratizó el país de esa manera, porque tenemos gobiernos regionales, 25, un régimen especial de gobierno regional de la Municipalidad Metropolitana, y lo principal, y esto es importante, por eso es que se logra al final desarrollo de las localidades más alejadas de los centros, de los polos de desarrollo que pueden ver, especialmente Lima Metropolitana, es que existen 1.800 y más de 1.800 municipalidades que hacen su tarea, con las limitaciones, seguramente con los escasos recursos, pero tenemos que hay municipalidades trabajando por el desarrollo territorial. Siguiente, por favor. Entonces, si queremos más o menos entender, y para que todos nuestros entiendan qué nos implica, qué es lo que nosotros debemos de entender de la descentralización para desde ahí replantear el camino que cada una de nuestras entidades tienen que ejecutar, es que la descentralización no es una finalidad en sí, no es lo que queremos lograr. La descentralización es un medio, ¿no? Para llegar a ¿qué? A tener territorios competitivos. Esa es la finalidad. Entonces, si nos hemos quedado enfrascados en discutir
qué le corresponde a cada nivel de gobierno como capacidades, funciones, competencias, y perdemos el horizonte de que tenemos que lograr desarrollar territorios competitivos, porque hay una ciudadanía que espera que el Estado realmente lo represente, que el Estado esté en su vida cotidiana. Lograr bienestar de los ciudadanos, de las personas, si entendiéramos que eso es la finalidad, no hoy, todo el tiempo en que cada nivel de gobierno cree tener todas las competencias y cree tener todas las funciones, especialmente el nivel nacional. O sea, realmente estamos en una situación crítica en que si desde el nivel nacional no se entiende que las funciones y competencias han sido descentralizadas, se han transferido a los niveles de regional y local, estamos en problemas, porque nosotros necesitamos hoy, para lograr desarrollo, ya lo ha dicho la OCDE, que haya territorios competitivos, pero estos territorios competitivos se logran sobre la base de gestionar todos estos corredores económicos, cuencas hidrográficas, circuitos o ejes logísticos, ¿no? Que unan sierra, selva, Amazonía, con costa, con puertos, con aeropuertos, etcétera. Entonces, todo este entramado es la realidad, es la realidad que tenemos que generar. Y eso realmente nos está costando al Perú configurarlo, pensarlo, replantearlo y generar no solamente en la mentalidad, sino en los hechos. Nosotros necesitamos hoy un Estado eficiente, ¿no? Un territorio planificado que diga dónde va de acuerdo a su vocación territorial, dónde sí se puede hacer actividad minera, dónde es agropecuario totalmente, dónde es forestal, dónde es pesquero, y para ir de la mano de lo que decía el alcalde. O sea, estamos promocionando que los estudiantes de las universidades tengan esto y tengan lo otro, efectivamente, pero esto se tiene que ver en la base de la planificación del territorio y de la vocación que tiene el territorio para que esta capacidad, este capital social, humano, esté en la misma línea del desarrollo. Y luego las políticas públicas tienen que ser territoriales, territorializadas. No es posible que sigamos haciendo políticas públicas que sean gaseosos, que no sepan a quién está dirigido, dónde se va a implementar y se haga estándar para todos, ¿no es cierto? O sea, en saco desastre entran todos y después al final no encontramos nada valioso como resultado. Y un mercado dinámico. Hoy en pandemia hemos visto que los mercados de bienes y servicios fue saturado, fue totalmente limitado en algunas regiones para conseguir oxígeno, para conseguir implementos de los hospitales, etcétera, las mascarillas mismo. Entonces, sí, tenemos que trabajar todo el contexto completo para lograr que realmente avance la descentralización, y lo principal es tener territorios competitivos y generar bienestar de las personas. Eso fundamentalmente. Pero si eso es la descentralización, siguiente, por favor, si eso es la descentralización, eso es la finalidad, ¿cómo estamos ahora realmente, 19 años después de que estamos inmersos en el proceso de descentralización? La verdad, esto yo no los estoy sacando de ningún libro o documento, he leído mucho los documentos de la OSDE, de USAID también como soporte, respaldo, pero también de la experiencia propia. Haber trabajado 25 años en gobiernos locales y hoy estaría casi 6 años acompañando a los gobernadores regionales en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, realmente como dirían ahí algunas personas, está para correrse, realmente, porque después de tantos años seguimos hablando de descentralización, pero es una palabra, es un concepto que no tiene contenido para algunas personas. Son normas, son procedimientos, pero nada eficaz. Entonces, ¿qué encontramos
¿qué encontramos en este contexto? En principio, un centralismo agobiante. O sea, la mirada, las formas de hacer las cosas, inclusive las normas que se dan, cada día refuerzan más el centralismo histórico que vive nuestro país, Lima, el centro de todo. Y decimos centralismo histórico, y quiero empezar con eso antes de un poco referirme a cada uno de lo que hemos encontrado. Es que, por Mari, ejemplo, Mari, sí, disculpa, Mari, 3 minutos, por favor, para que ok, puedas ya concluir. perfecto, Ok, adelante, Mari. gracias. Entonces, cuando decimos centralismo agobiante, estamos hablando de un esquema desconcentrado que hoy tiene el país. O sea, donde el Ejecutivo ha puesto oficinas en los gobiernos, en la región, en la provincia, en el distrito, de todos los ministerios. Tiene, como el Minedu, por ejemplo, para cada UGEL tiene 12 personas que no saben qué hacen, que ganan más que el director de UGEL. Lo que se ha hecho es constituir en los últimos 10 años, casi 10 años, Provías, Pronis, Proniet, programas que hacen colegios, que hacen postas médicas, ¿no? Le generan duplicidad, paralelismo a los gobiernos regionales y locales. Tenemos un esquema sectorial todavía del Estado, ejecutado por los niveles de gobierno, por los 3 niveles de gobierno, porque así está señalado en las normas, en el marco normativo que se ha generado. Y esto está en contraposición del esquema territorial. Ya estamos hablando del enfoque territorial hace muchos años. Sin embargo, esto no se hace carne. Todavía está todo bien dividido en el territorio, lo que es de salud, lo que es de educación, lo que es de agricultura, lo que es de minería. O sea, ninguno conversa con el otro, no se toca en el espacio local de repente, pero no se logra que estos realmente desde las políticas públicas miren el contexto completo. Tenemos un presupuesto totalmente inequitativo donde el gobierno nacional se queda con el 70%, 18% los gobiernos regionales, 12% los gobiernos locales. Ahí nuestro ministro de Economía, le preguntamos, este es el presupuesto más descentralizado. Perdón, ¿dónde está el presupuesto más descentralizado? Entonces habría que conversar con el ministro para que nos muestre dónde está el presupuesto descentralizado. Y lo otro es que en los territorios, porque la descentralización no solamente son entidades gubernamentales, es territorio, es competitividad del territorio, es ver qué cosa está pasando con el modelo de asignación de recursos fiscales, es decir, los tributarios, los aduaneros, que recauda todos los años el país, a través de la SUNAT, en la que nosotros encontramos que el 85 punto y tanto por ciento se asigna a Lima, porque tenemos un esquema de domicilio fiscal, es decir, la empresa que está en Apurima, la empresa que está en Tacna, la empresa que está en Cusco, en Junín, qué sé yo, tiene su domicilio fiscal en Lima, y por lo tanto Lima aparece como ingresos altísimos y 14 punto tanto por ciento en las 25 regiones. Entonces, ahí hay un esquema perverso de asignación de recursos fiscales y aduaneros que hay que cambiar. Entonces, en este esquema, lo que ha pasado es que el gobierno nacional se ha vuelto inmenso, ¿no? Ha crecido en entidades, en personal, en todo, ¿no? Dicen 22.000 personas trabajando, por ejemplo, para el Minedu, cuando el servicio educativo lo dan las regiones, ¿no? Entonces, y tenemos que cada día son más pequeño el ámbito de acción de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Está estrechísimo el espacio, y en particular los gobiernos locales, las municipalidades, sufren en el proceso de centralización, que para tener una intervención, diríamos así, en la conducción del proceso, pues tienen limitadas facultades, no logran incidir, baja incidencia en la generación de las políticas públicas, ¿no? En articulación tenemos mecanismos de coordinación que son poco claros, la coordinación es onerosa, poco efectiva,
están en las comisiones, estamos en las comisiones con los gobiernos regionales, pero siempre se impone determinadas políticas públicas, no se hace una lectura del territorio, ¿no? Y eso nos da pues lo que estamos diciendo, superposición, paralelismo, crecen las responsabilidades, pero no hay cómo responder a ellas. Siguiente, por favor. Sí. Sí, Mari, vamos para poder acá concluir. termino, Javier. Ya, ok, para poder concluir. Sí. Entonces tenemos que, siguiente, por favor. Tenemos que las consecuencias observadas en pandemia es que ha habido limitada capacidad de decisión en nivel regional y local. Hemos visto lo que ha señalado el alcalde Villar, ¿no? Que altos niveles de mortalidad, tenemos 200.000 ciudadanos que han perdido la vida por causa de cómo se han dado, cómo se ha dado la pandemia en nuestras localidades. Luego, siguiente, por favor. Si bien ya las municipalidades tenían sus roles definidos, ¿qué han realizado, qué han podido ejecutar en pandemia? ¿No? O sea, las municipalidades prestan servicios públicos, administrativos, generan desarrollo local, desarrollo económico, están las experiencias innovadoras de desarrollo económico local que han realizado ya lo señaló, no lo voy a decir, tenía ahí algunas experiencias más, pero ¿cuál es el siguiente, por favor? ¿Cuál es el rol que cumplieron las municipalidades en pandemia? Para nosotros, para mí, tres roles importantes. Primero, garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la alimentación, ¿no? La continuidad del vaso de leche no se dejó de dar, los comedores populares siguieron funcionando, esto apoyó las ollas comunes, porque desde el gobierno nacional se señalaron que hay que apoyar a la población que ha quedado más vulnerable aún que antes, ¿no? Pero las municipalidades son las que apoyaron estas ollas comunes, y la entrega de bolsas de alimentos, eso también fue sumamente importante. En salud, aparte de todo lo que ya hacen los gobiernos locales, la entrega de medicamentos, oxígeno, en alianzas, en principio con las instituciones privadas, porque no se tenía marco para poder comprar, adquirir. Eso fue valiosísimo, fue una situación que miramos desde los gobiernos regionales, para hacer lo mismo en principio, después de reorientar nuestros recursos. Y en empleo, se difundió, se masificó el Trabaja Perú, ¿no? Con el empleo temporal, las municipalidades apoyaron esto, se apoyó la entrega de los bonos, la municipalidad vio la seguridad, el orden, la limpieza de estos espacios, de estos lugares donde se cobraban, apoyó mucho al personal que tenía que llegar hasta las últimas comunidades, y eso es un poco el rol que ha cumplido. Ahora, ¿qué cosa se tiene que hacer para la descentralización? La descentralización necesita que se replantee el proceso para empezar evaluando dónde nos quedamos. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales estamos avanzando con la autonomía en los ingresos, se está ampliando el FONCOR, el Fondo de Compensación Regional. Habría que ver cómo está el Foncomún, si efectivamente esto cubre las necesidades, por lo menos un porcentaje importante de las necesidades que tiene que atender las municipalidades, qué efectividad tiene en la recaudación, cuáles son los sistemas que hay que generar para mejorar esta recaudación, y si solamente es estos impuestos delegados los que necesita, o hay otros que se pueden ver. Nosotros desde el nivel regional estamos hace tiempo planteando el impuesto a los recursos hídricos, por ejemplo, que hacen utilización las grandes empresas, y no hay una definición de ese tema por ahí, ¿no? Habría que ver a nivel municipal qué se puede hacer en otros campos de acción, como el asunto de hoy que estamos hablando de la segunda reforma agraria. Creo que si no hay participación de las municipalidades en algunos
aspectos de esta reforma agraria, vamos a estar hablando 20 años más de reforma agraria sin ninguna posibilidad de implementar. Creo que en principio esos tres elementos que podríamos ir trabajando desde las municipalidades, y me quedo ahí. Muchas gracias, Gracias, por la paciencia, a Javier, bueno, por sí, todo. no hay problema. Gracias. Gracias. Gracias, Mari. Muy, muy agradecido. Yo sé que el tema es muy amplio, todavía hay mucho por debatir, va a haber los espacios ya necesarios y gracias a Dios en Remurpe siempre se gesta este tipo de agenda municipalista, ¿no? Hemos tenido el CAMUR hace la semana pasada, tenemos alianzas estratégicas con UIM y con CBC que nos permite todavía a hacer una agenda municipalista concertada, ¿no? Muy rápidamente voy a pasar a nuestro expositor, Raúl Molina. Él es arquitecto de profesión, con máster en gestión de políticas públicas por las Universidades Autónomas de Barcelona y diploma en gestión y diseño de políticas regionales por el ILPES de la CEPAL. Ha sido viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros PCM por más de 2 años, entre abril de 2018 y julio del 2020. Antes fue asesor del Despacho Ministerial de Cultura, jefe del Gabinete de Asesores, secretario de Centralización de la PCM y antes gerente de Fortalecimiento Local y asesor de la presidencia del extinto Consejo Nacional de Descentralización en los años 2003-2005. Ha sido consultor para diversas agencias de cooperación internacional, tales como GIZ, USAID, ASDI, Banco Mundial y COSUDE, así como docente en programas de posgrado en diversas universidades del país. Y bueno, obviamente muy amigo de Remurpe, hemos hecho diversas actividades y también hemos tenido experiencias compartidas en los tiempos de pandemia. Adelante, Raúl. Adelante, Raúl. Puedes, Sí, estoy activando el Ok. dichoso micro que no me quiere obedecer. Bueno, bienvenido Buen día nuevamente. con todos. Sí, ¿cómo Adelante. estás, Javier? Buen día con todos y con todas. Primero que nada, agradecer a Remurpe. Como dice Javier, somos amigos y creemos en cosas parecidas desde hace muchísimos años. He compartido con muchos alcaldes, presidentes de Remurpe a lo largo de estos años, así como el gusto de hacerlo con Andrés. Igual agradecer a CBC, que me torturaron para que acepte participar en el evento, así que Remurpe puede estar seguro de que CBC contribuyó a la causa, y a la Unión Iberoamericana de Municipalistas por el apoyo que hace muchos años le da al movimiento municipalista en el Perú. Me mandaron una especie de término de referencia de lo que se esperaba en el evento, con algunas constataciones de diagnóstico que proponían los organizadores y 3 preguntas motivadoras. Y yo, obediente, hice mi tarea basándome en ese esquema. Pero, digamos, Andrés ha planteado varias cosas interesantes en términos de lo que significó la pandemia como desafío para todos y en particular para las municipalidades, ¿no? Es verdad que nadie se le esperaba. Yo en ese momento todavía era vice y sufrí la imprecisión que existe sobre los roles que tiene cada nivel de gobierno en el Perú para actuar de manera orquestada en función de las necesidades de la gente, peor aún cuando se produce una necesidad como esta tan desafiante, tan dolorosa, tan transversal a todas las dimensiones de la vida de las personas como esta pandemia, ¿no? Lo difícil que era en el gobierno nacional, y comienzo desde la cabeza del presidente, hacerles mirar el potencial que tiene esa relación de proximidad de los municipios con la gente, ¿no? La única mirada que se tenía de las munis era que repartan alimentos. Y ustedes saben que primero se hizo esa dichosa transferencia para que compren alimentos los alcaldes con un algoritmo que calcularon en alguna oficina, en algún piso del
edificio que está en la esquina de los Jirones Lampa con Junín en Lima. Y por supuesto, ese algoritmo no consideró suficientemente las realidades del Perú y le empujó a los alcaldes a tener que comprar bolsas de alimentos que en muchos casos no cubrieron ni la más mínima necesidad de la gente. Y como muchos alcaldes me dijeron después, en realidad nos metieron en un problema con esa transferencia para comprar alimentos, ¿no? Y la mayor parte de ellos fueron acusados de corruptos, de que se quedaron con la mitad de la plata, que etcétera, etcétera, etcétera. Andrés nos ha presentado una mirada distinta, ¿no? Desde la perspectiva local sobre lo que significó tratar de acompañar a la población en la respuesta a la pandemia con un gobierno nacional que en general llegó tarde, ¿no? Y yo he visto, así como varias de las cosas que Andrés ha compartido con nosotros, yo he visto experiencias, por ejemplo, muy meritorias de municipios que montaron centros de aislamiento, ¿no? Así como este que dice Andrés, este hospital en este local de mercado que no se usó para tal fin. Pero he visto en municipios de la Amazonía, municipios muy aislados, donde se aprovecharon locales públicos o incluso locales privados para montar con muy pocos recursos, con mucha austeridad, locales de aislamiento para pacientes de casos leves, para sacarlos de sus casas, ¿no? Que eso era fundamental, sobre todo en los primeros meses de la epidemia. Pero ahora estamos saliendo de la epidemia. Entonces estamos regresando a los problemas de siempre y que además la epidemia permitió hacerlos más visibles, ¿no? O sea, las enormes carencias de nuestros servicios de salud y educación, ¿no? Las enormes incapacidades y torpezas y paradigmas caducos que tiene el Estado peruano en términos de lo que pueden ser políticas de promoción de desarrollo económico, ¿no? Que se siguen mirando como que son políticas que están circunscritas a instrumentos macro, como las garantías de los múltiples reactivas que se tienen que manejar desde Lima a través de banca de segundo piso, que son herramientas que sí, en el mundo dan muy buenos resultados en mercados urbanos. Pero este no es un país solo urbano, este es un país que es urbano y rural. Es la característica de la manera de ocupar nuestro territorio, es esa simetría entre dos patrones de asentamiento, uno hiperurbano, con un tejido cada vez más numeroso de ciudades medianas y grandes, y vastísimos porciones de nuestro territorio todavía clara y eminentemente rurales, con grandes distancias todavía para llegar a mercados urbanos de suficiente escala donde la gente pueda intercambiar. Entonces, en un país con esas diferencias, no podemos seguir pensando que el mismo instrumento sirve para todo. Y ese es, creo, el gran error de perspectiva que se sigue cometiendo desde Lima en el Perú para el diseño de políticas públicas. Un país cuyo principal capital y principal característica es su diversidad, además de su desigualdad, lo seguimos tratando como si pudiera ser pasible de políticas públicas uniformes para el promedio. Y eso no es posible en el Perú. Funcionará en la mitad de los sitios, en la otra mitad de los sitios simplemente no se va a ver. Si imaginemos que se diseñara prorural, en los mercados urbanos no funcionaría. Y al revés igual, pero en general es al revés. En general se diseña para horizonte urbano. Y esa es la gran justificación para que el Perú sea descentralizado. Y es la gran justificación que se sigue sin entender. Y yo digamos, Mari ha hecho nos ha querido dar una clase de nociones básicas de descentralización, ¿no? Pero yo resumiría varias de las cosas que nos ha dicho en que el Perú, en estos
casi 20 años de relanzamiento de la descentralización a partir de la reforma constitucional del 2002, lo que ha hecho es asentar un modelo de organización desconcentrada del Estado, vestido de descentralización. O sea, le hemos puesto un fustán de descentralización para engañar a los asistentes a la misa dominical. Entonces nos hemos dado la chamba de elegir autoridades regionales, porque las municipales ya tienen 40 años de elección ininterrumpida desde el año 81, y además somos un país con una larga tradición municipal, aunque nuestras municipalidades sean muy débiles, pero tenemos a lo largo de la República largos episodios de elección de autoridades locales. El ingrediente nuevo en el 2002 fue esta recuperación de los gobiernos intermedios, ¿no? O regionales, que también son de mentira, porque se llaman gobiernos regionales a gobiernos de departamento. La Constitución sigue diciendo, y a nadie le importa, que los gobiernos regionales son gobiernos de departamentos unidos, o sea, producto de la integración de departamentos, y que estos eran gobiernos regionales temporales. Y se han pasado 20 años, la Constitución sigue diciendo eso, pero todos estamos muy tranquilos, como suele suceder en el Perú. Todos estamos muy tranquilos con la inconsistencia, con la incoherencia, con el resultado mediano. Y lo que hemos hecho es construir y afirmar un modelo de gestión y organización estatal desconcentrado. Tenemos autoridades elegidas con electores que les exigen resultados, y me alegra mucho que Andrés tenga tan claro el esquema de la cadena de valor público, y estoy seguro que varios alcaldes cada vez más tienen eso claro, pero no pueden hacerlo. Las limitaciones que se les imponen para construir valor público son enormes, porque hay unos ñaños en Lima que creen que ellos son los únicos que conocen la definición de valor público. Entonces, lo que se ha hecho es construir un modelo desconcentrado con autoridades elegidas. Y lamentablemente eso conceptualmente es un contrasentido, porque una autoridad elegida necesita relegitimarse con sus electores, porque si no, no sería político. Y por lo tanto no puede obedecerle solo a una administración, tiene que rendirle cuentas a quienes que los eligieron. Entonces lo que hacemos es someter a las autoridades elegidas con todas las limitaciones que tienen, porque yo no quiero decir con eso que tenemos alcaldes perfectos y gobernadores perfectos. Sufren las mismas limitaciones de toda nuestra institucionalidad, pero los sometemos a un contrasentido, porque hacemos que sean elegidos, pero después tienen que cumplir órdenes de del nivel nacional formado por administradores públicos, porque las órdenes vienen de los ministerios, y los ministerios están compuestos por administradores públicos. Entonces es contravenir, forzar la relación agente principal que caracteriza en democracia la relación entre electores, autoridades y administradores. El documento que me enviaron dice que el actual, digamos, en términos de diagnóstico, hace dos grandes constataciones que me parecen importantes. El actual diseño de descentralización no considera a los municipios como parte de la toma de decisiones, y hay enormes distorsiones en el rol de los tres niveles de gobierno, limitando la participación de los municipios en la producción de servicios públicos. Esas son expresiones del modelo desconcentrado. Los municipios están muy lejos del centro de decisión. El gobierno nacional con las justas logra coordinar con los gobiernos regionales, y no ha aclarado la responsabilidad que tienen los gobernadores de trabajar con sus alcaldes para que el Estado sea articulado verticalmente. ¿Y por qué hay distorsiones en el modelo de producción de los servicios públicos y que no visualiza a los alcaldes? Porque nunca el gobierno nacional ha sido capaz de visibilizar y retrabajar con lógica desconcentrada o descentralizada las cadenas de valor de producción de los bienes y servicios que comienzan en una decisión de política y financiamiento en el gobierno nacional y terminan en una unidad de prestación de servicios públicos, sea regional o municipal. Esa cadena de valor de la que hablaba Andrés no es una cadena de valor que solo se despliega en el nivel municipal o en el nivel regional o en el nivel nacional. Atraviesa los tres niveles de gobierno. Según la responsabilidad competencial, abarca 2 o 3 niveles de gobierno. En algunos casos abarca uno solo, pero es muy raro. Es muy raro. Vías nacionales, relaciones exteriores,
defensa nacional, porque incluso en los típicos servicios municipales, limpieza pública, parques y jardines, mantenimiento vial, serenazgo, el gobierno nacional se mete en todo. Y ahora el MINAM dice que él es el rector de la limpieza pública y lo único que quiere hacer es cuadricularle las cosas a los municipios. Y Produce dice que es el rector de los mercados de abastos y quiere cuadricularle las cosas a los municipios, y ahora resulta que el Produce hace mercados. Nunca el gobierno nacional hizo mercados, ahora Produce hace mercados, tiene un programa nacional de mercados. Esas son expresiones del modelo desconcentrado. Y mientras que no corrijamos ese modelo desconcentrado, no tenemos descentralización, es un cuento chino. Lo que tenemos es un enorme costo de transacción para hacer cualquier cosa en el Estado, porque estamos obligados a coordinar en una estructura muy confusa de competencias. Entonces hay que resolver los desajustes competenciales casi en cada iniciativa de política pública. Por eso fue tan difícil organizar la respuesta a la pandemia, porque no estaba previsto nada. Cada cosa que se nos ocurría, repartir oxígeno, alimentos, ampliar camas de hospital, crear centros de aislamiento, teníamos que ponernos a pensar cómo lo organizábamos, porque las competencias son tan opacas en el régimen competencial peruano que cada vez hay que ponerse a pensar cómo lo hacemos. Pero ahora tenemos que reorganizar la educación pública. Ahora tenemos que construir un sistema unificado de salud que realmente llegue a la gente. Entonces tenemos que ponernos a pensar cómo nos organizamos. Y eso es pensar en términos de descentralización. ¿Qué papel le correspondería en un esquema mejor armado que lo que hemos tenido, que la pandemia ha revelado sus limitaciones, a nivel de promoción de salud? ¿Qué responsabilidad van a tener los alcaldes? ¿Y qué responsabilidad va a tener a nivel regional? ¿Y qué responsabilidad va a tener a nivel nacional? Ayer estaba discutiendo con un colega que está haciendo un trabajo para el Ministerio de Salud. Si no tenemos que volver a repensar que en los departamentos o en determinados departamentos existan o reaparezcan grandes hospitales de responsabilidad nacional. Si ustedes miran la inversión en infraestructura de salud de los últimos años, la mitad está concentrada en unas decenas de proyectos de enormes hospitales en las capitales de departamento, la mayoría de los cuales están como obra inconclusa porque se han bloqueado por temas de contratos. Y la mitad está dividida en miles de proyectos de pequeños establecimientos de salud que son los que tienen que ver con la relación directa con la gente. Entonces, le hemos dado a los gobiernos regionales una responsabilidad sobre los servicios de salud en los departamentos del país, excepto Lima, que lo que ha desembocado es en una especie de carrera por construir el hospital más grande que exista. Y en realidad, la atención primaria, que es la que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente, es un desastre. Dígame si no, en cualquier distrito del Perú, tú vas a una posta médica a las 2 de la tarde y no está cerrada. Nadie te va a atender. Este dedito chueco que tengo yo es efecto de eso, porque me lo rompí en provincias y fue para mala suerte en la tarde. No encontré nadie que me lo atienda oportunamente. Entonces se quedó chuequito, porque cuando llegué a un sitio de atención médica, el tendón ya se había cicatrizado. Entonces, hay mucho que discutir, y la pandemia ha revelado que hay mucho por discutir. La principal discusión, creo que si me refiero al abordaje conceptual que nos propuso Mari, es que la Constitución dice que el objetivo de la descentralización es equilibrar las oportunidades de desarrollo en el territorio nacional, porque reconoce que están desequilibradas, que además de diverso, el Perú es un país muy desigual. Para eso propone una reforma del Estado, porque la descentralización es una reforma de organización del Estado. Lo define de varias cosas, repartir el poder, o la organización equilibrada de funciones, etcétera, pero el objetivo es desarrollo. Si uno mira los números, en 20 años, las posiciones relativas de los departamentos en términos de desarrollo no han cambiado. Todos han crecido un poquito, ¿eh?
todos han crecido un poquito. Algunos de la parte baja de la escala han crecido un poquito más rápido que los de arriba, sí, es verdad. Muy poquitos han cambiado de cuadrantes, si relacionados, por ejemplo, desarrollo humano o PBI departamental en 2001 con 2021, algunos han cambiado de cuadrante, si hacemos un esquema en 4 cuadrantes, pero la mayoría no. O sea, los que estaban en el cuadrante superior derecho, o sea, que estaban bien en 2001 y siguen estando bien en 2021, son los mismos. Y los que están en el cuadrante inferior izquierdo, o sea, que estaban mal en 2001 y siguen estando en la cola en 2021, siguen siendo los mismos. ¿Cuáles han cambiado? Huánuco se ha movido un poquito, San Martín se ha movido un poquito, pero el resto sigue en el mismo lugar. Han habido cambios en indicadores de desarrollo relativo entre ciudades un poco más. Hay ciudades que han mejorado sus condiciones de vida en estos 20 años, pero no necesariamente es un mérito de la descentralización. En general es un mérito del crecimiento económico. Pero ese crecimiento económico en general es un mérito del hipo de precios de materias primas que tuvimos entre 2004 y 2014. No es tanto un mérito del Perú. ¿Ha habido un buen manejo macroeconómico? Sin ninguna duda, pero hemos dejado de hacer un montón de cosas en política pública que hubieran hecho que el resultado de la descentralización fuera mayor. Principalmente en aquello que Remurpe y yo creemos desde hace muchos años, promoción de desarrollo económico a nivel local. Porque el desarrollo económico se construye en la microeconomía. La macroeconomía genera condiciones, pero las diferencias relativas de capacidades de los actores económicos se resuelven microeconómicamente. Y en todo el mundo eso se hace localmente. Y los gobiernos intermedios en todo el mundo lo que generan es promocionan mercados en los territorios, trabajan corredores económicos, trabajan promoción de desarrollo relativo de ciudades para que haya más lugares donde confluya la producción local. Entonces, los 3 niveles de gobierno en todo el mundo, experiencia internacional en la que creen mucho los ñaños de Junín con Lampa, en todo el mundo, política macroeconómica es nacional, desarrollo de mercados territoriales es regional y la promoción del desarrollo económico es local, porque tiene que ver con la microeconomía. Pero acá no se ve eso. Creen que solo con fondos de garantía nacional se va a recuperar la economía. Y Andrés sabe perfectamente que no es así, y muchos alcaldes saben perfectamente que no es así, y que Procompite es una buena herramienta, pero es una herramienta insuficiente. Para ir cerrando, antes de que Javier me comience a callar, en términos de agenda, me propusieron 3 preguntas motivadoras, una que tiene que ver con la conducción del proceso y sus debilidades, otra que tiene que ver con cuán articulado el Estado peruano está para la producción de los bienes y servicios, y en ese marco, post pandemia, preguntarse cuál puede ser una agenda de cara al año 26, que termina el actual gobierno nacional, que ha empezado hace unos meses y que nadie sabe si va a poder llegar al 26. Y he construido una agendita, digamos, de 7 puntos que me parecen claves. Tratando de contestar el tema de la conducción, un primer punto que me parece sustantivo es el del Consejo Nacional de Coordinación Intergubernamental, que es la única herramienta que tenemos en nuestro marco legal hoy día para generar la posibilidad de una coordinación institucionalizada entre niveles de gobierno que pueda incidir en la agenda global del proceso. Tenemos desde el año 2007, 14 años, 13 años sufriendo con que el CCI comience a operar. Se ha aprobado una nueva versión de reglamento, no es la primera, en diciembre del año pasado, y se ha hecho una instalación también formal, como nos encanta en el Perú, en agosto. Vamos a ver si logra funcionar. Pero yo les diría a los alcaldes y sobre todo a sus organizaciones gremiales y en particular a Remurpe, para que eso funcione, peleemos para que funcione, peleemos una vez más para que funcione. Y podamos tener un espacio más institucionalizado donde ponernos de acuerdo sobre orientaciones futuras del proceso de descentralización, pero primero que nada, de cara a la elección regional y local del 22, hagamos una discusión política seria sobre cuál debe ser una nueva agenda para el proceso en los próximos 5 o 10 años.
Y eso necesita gremios municipales más fuertes. Y eso también es un desafío para Remurpe. O sea, tenemos que revitalizar a Remurpe. No voy a hablar de AMPE acá, porque tengo a Remurpe al frente. Tenemos que revitalizarla. Tenemos que volver a tener una Remurpe con presencia en espacios políticos. Yo sé que la coyuntura no está fácil para eso, que la fiesta no está para tafetanes, como decían las abuelitas, ¿no? Pero hay que buscar la manera de revitalizar a los gremios, porque los gremios son los que van a permitir que el movimiento municipal tenga una voz articulada que pueda tener más peso en la agenda política. Entonces, queremos un CCI fuerte, necesitamos una Remurpe fuerte. Los gobernadores y monis ejecutivos han sido un buen mecanismo para mantener activo el diálogo, pero todos sabemos que es bien coyuntural y está muy enfocado en demandas puntuales, no es un espacio para discutir orientaciones generales de política. Sobre la segunda pregunta que me hacían de articulación para la producción de bienes y servicios, o sea, cómo construimos una cadena de valor público, que Andrés compartió, como digo, tan claramente con todos, pero que tenga lógica intergubernamental. Es verdad que en el Perú, ya lo he dicho, hay una imprecisión muy fuerte en el marco competencial. A los gobiernos locales se les usó como repartidores de bolsas de alimentos. No se les entiende como un nivel de gobierno. Y mientras que hagan lo que quieran los alcaldes. Cuando lo necesitamos, los usamos para algo. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar cadenas de producción de bienes y servicios públicos, énfasis, atención primaria de salud, énfasis, asistencia técnica a pequeña agricultura en el marco de la segunda reforma agraria, énfasis, educación básica a nivel rural en la lógica de la vuelta a la escuela presencial, énfasis seguridad ciudadana, que es algo muy importante para nuestra gente, sobre todo en los espacios urbanos, y hay que interpelar al gobierno nacional que hay que rediscutir el arreglo competencial en esos servicios públicos. ¿Por qué no propongo en todo? Porque es imposible arreglar ese entuerto de conjunto, pero sí podemos hacerlo para cadenas específicas, prioritarias para la gente, y reordenar las responsabilidades de manera clara, qué cosa le toca a cada uno, para que a partir de eso podamos reordenar el financiamiento. ¿Qué hay que decir eso en el caso del Perú con respecto a eso? No se puede hacer en el caso municipal, en el tema municipal, igual para todos. No es lo mismo hacer educación básica, hacer promoción de desarrollo económico, seguridad ciudadana o atención primaria de salud en Lima que en ciudades intermedias o en áreas rurales o en espacio amazónico. No es lo mismo. Por lo tanto, las competencias no pueden ser iguales. Hay que hacer ajustes competenciales entre nacional, regional y local según las realidades de gestión en las que hay que prestar los servicios. Entonces, ese es un segundo gran tema, el de precisar la cadena de valor público intergubernamental en servicios priorizados con una noción muy clara de la diversidad municipal. Tercer tema de agenda, mancomunidades. Hay que poner todas nuestras balas en las mancomunidades, pelear para que se les dé mecanismos que faciliten su operación y su fortalecimiento, porque son la manera de poder superar las enormes debilidades de gestión que tienen muchas munis pequeñitas del país. Mancomunando algunas cosas, como servicios contables, servicios de formulación y evaluación de proyectos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mancomunidades creo que tiene que ser un tercer eje de agenda. 4, adaptación y adecuación justamente a esa diversidad de los sistemas administrativos. Lo que ha explicado Andrés del sistema de inversión pública es totalmente cierto, pero no digamos nada del sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado, que está pensado para mercados urbanos donde hay empresas competitivas y respetables, no las empresas a las que se les puede otorgar contratos en provincias, que la mayor parte de las cuales son empresas sin historial que dejan los contratos botados después de tirarse el adelanto. Entonces hay que adaptar el sistema de contrataciones a distintas realidades de gestión que son las que existen en el país. El sistema de presupuesto, se les pide los mismos requisitos y las mismas, digamos, criterios de trámite a las 1.874 municipalidades cuando no hay realidad de comparación entre las primeras de arriba y las más pequeñitas de abajo.
Control gubernamental, lo mismo. Adaptar el sistema de control a las distintas realidades administrativas. Eso debe ser un tema de agenda para la descentralización. Quinto tema, el tema fiscal y de financiamiento. Totalmente de acuerdo de que necesitamos discutir ese tema. Esa es la gran plata floja de la descentralización peruana. Estuve viendo algunos números, tratando de actualizar las cifras que tengo en la cabeza. Miré el canon minero 2020. Han sido casi 2.000 millones de ingresos nuevos y más o menos 1.800 millones que entraron de saldos de balance. 2020, miré año cerrado. El departamento de Ancash, solo canon minero municipal, olvidémonos de gobiernos regionales. El departamento de Ancash representó 29% del canon minero, o sea, casi 1 de 10 soles, o 3 de cada 10 soles fueron a Ancash. Si miramos los 3 primeros departamentos, Ancash, Tacna y Arequipa, se llevaron 52% del canon minero total del 2020. Sí, Raúl, vamos cerrando ya el tiempo. Ya no. Sí, ya voy terminando, sí. Javier. Adelante. Entonces, la concentración del canon minero es descomunal. Y el canon minero el año que viene va a ser más grande que nunca por el enorme crecimiento que ha tenido, que tienen los valores del cobre en el mercado internacional. Frente a eso, ¿cuál es el mecanismo de compensación que tiene el Estado peruano? ¿Y dónde se me fueron mis cifras del Foncomún? El Foncomún es la principal herramienta de compensación. ¿Saben cuántas municipalidades reciben menos de 1 millón de soles por año de Foncomún? El 39% de las municipalidades. Y solo 15% de las municipalidades reciben más de 5 millones por año. O sea, es una pistolita de agua, por más que sea una bolsa importante, frente a la enorme asimetría que genera el canon. Entonces, hay que abordar el tema de equilibrar el financiamiento municipal. El Foncomún tiene que ser mucho más pro-rural para compensar las diferencias del canon. Hay que darles un poco de flexibilidad a las municipalidades ahogadas en canon para que alguito de eso se dedique a financiar gastos de operación y empujar a las municipalidades urbanas a que vivan más de ingresos propios. Entonces, esa es una discusión pendiente y sobre todo canon. El año que viene, el canon va a ser un diluvio y va a aumentar mucho más la asimetría que ya existe entre municipios. Y quiero terminar con una cosa que es clave, un compromiso claro anticorrupción. Todas mis clases que hago en universidades, cuando toco el tema de descentralización, pregunto a los alumnos cuáles son ellos como ciudadanos, cuáles son las ideas que les surgen en la cabeza cuando les menciono descentralización en el Perú. Y son 3 ideas. Falta plata a nivel subnacional, faltan capacidades a nivel subnacional, pero la idea principal es corrupción. Asocian descentralización con corrupción. Y eso es una deslegitimación que creo que los descentralistas y municipalistas del Perú no debemos aceptar. Entonces, hay elecciones el año que viene. Remurpe, peleen porque en todos los departamentos y municipios principales del Perú, en el marco de la campaña, los candidatos identificados con Remurpe o con las ideas de Remurpe hagan compromisos públicos anticorrupción. No podemos seguir depositando en la cabeza de nuestros ciudadanos y ciudadanas que la descentralización es sinónimo de corrupción. Somos un país con institucionalidad de baja densidad. Ese es el gran drama del Perú. Y eso aumenta los riesgos de corrupción, pero tenemos que pelear políticamente contra la corrupción y la pérdida de valores en la gestión pública. Porque si no, la descentralización no va a tener apoyo civil. Y eso va a hacer que sea muy difícil vencer al centralismo. Muchas gracias. Ok, muy agradecido desde Raúl. El tema es obviamente muy difícil de explicar en muy poco tiempo, pero sin embargo siempre estamos con esta agenda municipalista ya mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Inmediatamente voy a presentar a Javier Valle, que es el próximo expositor. Muchas gracias por estar, por estar con nosotros. Él es experto en planificación estratégica local y sectorial en España y Latinoamérica.
en elaboración integral de planes estratégicos de desarrollo social económico y en diseño y gestión de procesos participativos. Experto en estrategias de desarrollo urbano, integrado y sostenible, agendas urbanas y en la elaboración de proyectos de mejora sostenible en la cualificación e incremento de la capacidad de uso en el ámbito urbano local. Experto en diseños organizativos y proceso para la gestión de la administración pública local, así como en gestión pública, contratación pública, economía y finanzas públicas locales, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, certificado de docencia del tercer ciclo del doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, máster en Administración Pública de la Universidad de Sevilla, máster en gestión y Administración Pública por la Universidad de Cádiz. Es empleado público del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en el que ha ocupado diversos puestos directivos y de jefatura. Se desempeña asimismo como experto, consultor y profesor para la Unión Iberoamericana de Municipalidades y otras entidades. Javier Valle, muy agradecido una vez más. Adelante, por favor. Muchas gracias, Javier Tocayo. Ok, adelante. Les Adelante, comparto sí, la adelante. pantalla. Sí, Sí, ahí vamos. Sí, se escucha Muy muy bien. bien, en primer lugar, permítanme que salude a la distinguida audiencia, a los compañeros y compañeras de mesa y traslade mi agradecimiento a la institución y a las personas las personas que han organizado este evento. Realmente, después de las exposiciones que han realizado los expertos que me han precedido, no me atrevería a aplicar y a facilitar ninguna receta sobre el proceso descentralizador en el Perú. Sí lo puedo hacer desde el punto de vista de ser un municipalista convencido en términos de gobernanza, que es realmente de lo que vengo a hablarles. De cómo podría encajar la gobernanza en este marco descentralizador, o más bien cómo ayuda a la gobernanza, cómo podría ayudar la gobernanza a este proceso. Y cómo este proceso de gobernanza o este modelo de gobernanza se ocupa de lo importante, pero a la vez, y dado que en los términos de referencia en el que se encuadra esa disertación, hablan de pandemia y de la situación de extensión del virus COVID-19, cómo a partir de ahí la gobernanza puede contribuir también, una vez que estuviera instalado ese modelo, a tratar también lo urgente, como se ha demandado por alguna de las intervenciones anteriores. Lo urgente, lo emergente y lo que es necesario abordar sin dilación. Bien, voy a tratar de ceñirme al tiempo que la organización nos ha marcado para la exposición, y el tratamiento de lo que pretendo mostrarles es un poco ver cuál es el escenario actual en el que se mueven las ciudades y los municipios a nivel global y un poco en el ámbito de Perú, si me lo permiten, y toda la información y todos los datos que pueda aportar. Pónganmelo en cuestión porque evidentemente no estoy allá como para poder erigirme en portavoz ni expositor de una realidad que seguro conocen ustedes mejor que yo. Unas posibles respuestas, o la posible respuesta a esta coyuntura de escenario actual en la que nos movemos. El escenario actual me refiero al de las ciudades a nivel global. La gobernanza, ¿qué sería esa respuesta? Y cuáles son los ingredientes básicos de esa gobernanza. Y las competencias y los recursos, y ese dilema entre competencia y recursos, que también se ha anticipado como se esperaba por las personas que me han precedido, y una mínima conclusión sobre todo esto. Sin más dilación, el escenario actual en el que nos estamos moviendo plantea a nivel global un éxodo rural hacia las ciudades. En principio hacia las grandes ciudades, hacia las grandes metrópolis, pero también ya también cada vez más se está visualizando un movimiento hacia ciudades pequeñas o ciudades medianas y ciudades intermedias, incluso zonas más próximas a las metrópolis que
que no el nudo principal o el núcleo principal de esas metrópolis. En 2050 el 70% de la población vivirá en ciudades y hoy en América Latina y en el Caribe ya supera el 80%. 1.600 millones de habitantes viven en espacios metropolitanos a la fecha, así que es el 43% de la población, y en 2030 pues serán 2.200 millones de personas. 33 ciudades hoy día tienen una población superior a los 10 millones de habitantes y también hoy día 3.700 millones de habitantes viven en ciudades. Se prevé que en 2030 esa cifra alcanzará los 4.700 millones de habitantes. Por tanto, vemos la dimensión que tienen las ciudades y los municipios en el entramado y la situación actual, como para tener en cuenta las ciudades, sean de la dimensión que sean, de cara a la aplicación de políticas públicas y evidentemente en un escenario en el que se supone que se tiene que descentralizar la gestión y las políticas públicas al menos un escalón más o un par de escalones más. Nos encontramos en un entorno plenamente globalizado, con movimientos de personas, de mercancías, de información, de dinero, de noticias y, como hemos podido comprobar y seguimos comprobando desgraciadamente, de enfermedades. Nos encontramos también en un entorno de agendas globales en el que se trata de regular a nivel global, a nivel del planeta, pues tanto las agendas para el desarrollo sostenible, para la reducción y la prevención de desastres, para las agendas del desarrollo, digamos, del hábitat de las personas que viven en el planeta. En cuanto a las ciudades, cubren el 3% de la superficie cubierta del planeta, de la Tierra, digamos, del planeta. Producen estas ciudades el 80% o generan el 80% del PIB mundial. Consumen el 75% de la energía que se produce y emiten a su vez el 80% de los gases de efecto invernadero. Con lo cual también empezamos a detectar un posible efecto que tienen las ciudades sobre el planeta en su global. Y digo las ciudades, y nos centramos en las ciudades porque realmente los estados no generan, ni las regiones generan este tipo de externalidades. Estamos hablando de las ciudades, que es realmente donde se producen y donde se realiza la actividad humana, donde se asientan los seres humanos y los que producen este tipo de efectos y de externalidades. En cuanto al Perú, y como decía antes, si me lo permiten, el 73% de la población se encuentra en áreas urbanas, el 81% de las municipalidades de centro poblado están en sector rural. Luego, esas pequeñas municipalidades son típicas y caracterizan el ámbito rural, como anticipaba también antes Raúl. El 60% de las municipalidades son rurales del total y el 80% de los distritos también son rurales. Luego, la dualidad urbana-rural queda manifiesta en estas cifras de su país que tenemos a disposición. En cuanto a la distribución en zonas geográficas, se evidencian menos oportunidades en las zonas de sierra y en las áreas rurales y solo contrasta el ámbito del acceso a los seguros de salud en el área urbana o en las áreas urbanas, que es algo menor que en las áreas rurales, pero en general se detectan ese menor número de oportunidades para las zonas de sierra y las zonas de selva y el ámbito rural. Incluso, bueno, la población menor de 5 años del ámbito rural, el 25% de esa población pues tiene una desnutrición crónica o sufre una desnutrición crónica. De la población de áreas rurales, el 46% se encuentra en situación de pobreza, el 14% de la población en áreas rurales está en situación de pobreza extrema y el 92% de la población pobre de 14 y más años tiene empleo. Una primera conclusión que podemos extraer de este dato es que, que hay una pobreza que también tiene empleo. Tradicionalmente se asociaba esa circunstancia de pobreza a personas sin empleo, a personas excluidas del sistema, pero en este caso nos encontramos que, cada vez más, y se reproduce a nivel global, nos encontramos con
personas que, aun teniendo empleo, siguen siendo técnicamente y monetariamente pobres. Y por otro lado, otro dato llamativo es que es el 90% de los hogares que se encuentran en situación de pobreza tienen celular. Con lo cual, las nuevas tecnologías, en este caso el celular, se ha convertido tanto por comunicación como por otro tipo de aplicaciones en un elemento de necesidad básica. En cuanto a las municipalidades en los 3 ámbitos geográficos, podemos comprobar que el ámbito de la costa, el 11% del territorio alberga al 49% de la población, mientras que en el lado contrario, en el lado superior, el 58% del territorio está ocupado por selva y solo alberga un 7% de la población. Volvemos de nuevo a remarcar la dualidad existente en el país en cuanto a el ámbito rural, el ámbito urbano. Y de otro lado, en la distribución entre poblaciones y departamentos, perdón, y el territorio que ocupan, vemos cómo hay un grupo importante de departamentos que ocupan, que son Lima, Piura, La Libertad y Arequipa, que ocupan el 2,4% del territorio y albergan casi el 50% de la población con ese solo 12,5% del territorio. Aproximadamente 1.000 de los distritos tienen una población, de los distritos existentes tienen una población inferior a 5.000 habitantes. Con todo ello, ¿qué podemos empezar a concluir en general, tanto a nivel global como a nivel nacional? Las ciudades poseen ciertos elementos que las hacen atractivas para las personas por el propio desarrollo individual que en principio proporcionan a esas personas. Lo que da lugar a que se realice cierta concentración poblacional en esas ciudades, sobre todo en las grandes, y un poco como consecuencia del proceso que describimos a continuación, pues quizás tampoco se está evidenciando ya o se está evidenciando ya que esa concentración no se produce tanto en las grandes metrópolis como en ciudades medianas, como afirmaba antes. ¿Y por qué? Porque esa propia concentración poblacional, el exceso de concentración poblacional, evidentemente genera un incremento del capital y de la riqueza existente, pero a la vez este propio incremento de capital y de riqueza también es fuente de exclusión social porque va dejando a personas detrás y es más difícil seguir formando parte de ese tren, digamos, de avance. La actividad económica y humana, a su vez, es, como hemos evidenciado ante los datos, fuente de emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, este cúmulo de circunstancias hace también que que las personas no solo atiendan y pretendan ubicarse en ámbitos territoriales amplios y muy poblados como en ámbitos de más reducida dimensión como pueden ser las ciudades medias. En resumen, mayor desarrollo económico implica mayores externalidades negativas, con lo cual es un problema que deben solucionar las ciudades y que se deben realizar, o esa solución a ese problema se debe realizar desde la concertación, desde la planificación y como veremos después, desde el modelo de gobernanza que permita gestionar todos esos impactos negativos. El entorno y el contexto de esta actualidad, de esta situación, se centran e inciden directamente sobre las ciudades. Son un problema de las ciudades y se tienen que resolver en las ciudades. Las ciudades son las proveedoras de soluciones y deben ser las actoras responsables de hacer frente y de acometer esos retos que plantea ese entorno y el contexto actual. Como decía, entre las grandes ciudades y los centros poblados, los diseminados, las pequeñas poblaciones, se encuentra la virtud de las ciudades medias, las ciudades polinucleares, que permite gestionar mucho mejor una realidad menos compleja que la de las grandes ciudades, pero más desarrollada y con más capacidades para ese desarrollo, como son esas ciudades medias. A todo ello, y eso partiendo también de la base de que cada realidad municipal es distinta,
cada realidad municipal, no solo ya en ámbito geográfico, sino que cada realidad municipal es distinta, con sus ventajas y sus inconvenientes. Y todo apunta a que tiene que hacerse ver y hacerse notar el mayor grado de sostenibilidad en ciudades que, como les decía, equilibren un poco tamaño con desarrollo. Y les decía, a eso se une el que la ciudadanía ya no es la que era hace 20, 30 años. Tenemos, afortunadamente, tenemos una ciudadanía más cualificada, que está más informada, que tiene un mayor nivel de compromiso con lo público, con lo que afecta a toda la colectividad, más diversa, más diferente, y que además de eso exige y necesita servicios de una mayor cualificación, una atención mayor y más específica, mayores áreas de cobertura, más participación en las decisiones sobre políticas públicas que se llevan a cabo y más transparencia. Ello redunda al final o desemboca en lo que se conoce como el derecho a la ciudad, que es derecho a y libertad para. Derecho a la ciudad es garantizar a quien habita la ciudad la igualdad de oportunidades para vivir en condiciones de vida digna, bajo principios de justicia social y espacial, igualdad, democracia y sustentabilidad. Y les decía que es derecho a y libertad para. Es derecho a ser como cada uno quiera ser, con la libertad que a cada uno y a cada una le implica, derecho a residir donde, y a estar donde quiera y donde desee y donde se pueda permitir estar, pero siempre protegiendo ese derecho a residir donde se desee, y derecho a hacer, derecho a actividad, libertad para realizar actividades que fomenten su propio desarrollo individual y le permitan pues, alcanzar un nivel de mínimo de riqueza que acorde a lo que sus expectativas puedan plantear. En definitiva, ¿a qué nos lleva todo este entorno? Pues a que las desigualdades sociales, el cambio climático, las migraciones, incluso las pandemias, como estamos padeciendo hoy día aún, constituyen desafíos que no hemos sabido resolver ni afrontar desde ningún ámbito administrativo, ni a nivel estatal, ni a nivel local, pero realmente constituyen emergencias. Es algo urgente y nunca antes fue tan urgente ni necesario tomar decisiones y tomarlas bien, porque en el momento que podamos errar en esa toma de decisiones podemos encontrarnos con problemas mucho mayores, hasta el punto de, como les digo, de supervivencia, de la extinción. Luego, hoy no nos estamos planteando simplemente un desarrollo económico, social, medioambiental, progresar. No, estamos planteando la supervivencia realmente de la especie humana. Ante todo esto, ¿qué respuestas podemos plantear desde el punto de vista del municipalismo y desde la planificación a esta coyuntura? Bien, en principio, hablemos del qué. El qué sería que las ciudades y las personas que forman parte de esas ciudades tienen que desarrollarse, tienen que conseguir un desarrollo económico, hay que lograr un desarrollo económico, generar riqueza, pero de una manera sostenible y sin dejar a nadie atrás. Digamos, sería una generación de riqueza, un desarrollo sostenible e integrador, que no dejara a nadie atrás. ¿Dónde se deberían plantear esas soluciones? Pues evidentemente en la ciudad, no cabe otra. La ciudad es el pueblo, la región son el lugar de las personas y por tanto son el sitio donde hay que plantear esas soluciones. En palabras del subsecretario general de la ONU, en 2017, las ciudades es evidente que es donde se ganará o se perderá la batalla por la sostenibilidad y por tanto es ahí donde tenemos que luchar y donde tenemos que arbitrar esas medidas que nos hagan posible alcanzar esa sostenibilidad en general. Y por último, en cuanto al lugar, un argumento que es el principio de subsidiariedad, no en los términos en los que conocen ustedes ese argumento, que tiene consideración jurídica, sino los términos en los que, al menos en la teoría y la doctrina española, se plantea a nivel de administración pública, que es que el poder, indica que el poder debe ejercerse en el nivel más cercano a la ciudadanía y que solo
los niveles superiores deben intervenir cuando los niveles inferiores no pueden dar satisfacción a la tarea requerida. Lo han comentado mis tres predecesores. Realmente el ciudadano y la ciudadana a la puerta a la que llama es a la del alcalde o la alcaldesa, al intendente o a la intendenta. Entonces, es ahí donde deben aplicarse las soluciones y es donde debe ejercerse ese poder que está más cercano a la ciudadanía, porque es donde rápidamente se pueden albergar las soluciones y se conoce mejor cuál es el problema para arbitrar las soluciones. ¿Quiénes son los que tienen que arbitrar las soluciones? Pues en principio nos podemos preguntar, las instituciones, sí, las administraciones públicas, sí, pero no solas. Realmente no abogamos porque sean los gobiernos locales ni los gobiernos regionales los únicos que adopten las soluciones ni arbitren esas medidas, sino que entendemos que las decisiones correctas no tendrán visos de tener éxito si no pasan por modelos amplios de participación y concertación. No una participación de nada en el sentido de consulta, sino además yendo más allá. Estamos hablando de una línea de cogobierno, codecisión y que incluso corresponsabilización en la ejecución de determinados proyectos. Es condición indispensable para el éxito, procesos igualitarios y democráticos de toma de decisiones para que la ciudadanía participe en la planificación de sus territorios y de su desarrollo. Y, por supuesto, capacidad para liderar procesos universales locales. Universales en el sentido de que tienen que abordar cualquier temática, cualquier asunto que afecte a la ciudad y, por tanto, a la ciudadanía. ¿Cómo hacerlo? Pues no vale prever solo a corto plazo, no sirve de nada improvisar y no hay recetas mágicas ni vale copiar. De nuevo, volvemos a la cuestión de las realidades distintas en cada territorio, en cada municipio. Hay que pensar universalmente, hay que abordar todas las facetas que pueden afectar a un determinado territorio y a los ciudadanos y ciudadanas que residen en él. Hay que actuar, hay que hacerlo bien, hay que evaluar lo que se hace, las actuaciones que se realizan y hay que dar cuenta de lo que se hace. Y en principio y en final todos tenemos algo que decir y hacer. Por tanto, en el centro de todo este modelo estamos las personas y como destino de este modelo están las personas. No nos podemos olvidar, como se decía también anteriormente, que son las personas las que motivan y las que son eje de cualquier proceso de gestión pública y de políticas públicas. Por tanto, ¿a dónde caminamos? Pues hacia la gobernanza. No podemos decidir ni limitar dónde se pueden o no concentrar las personas, pero lo que sí podemos hacer es organizarnos de alguna manera para crear riqueza y bienestar y cohesión social. Y todo ello haciéndolo de la manera más eficaz, eficiente, integradora, inteligente y sustentable posible. Lo que nos conduce a la gobernanza, esto es una manera de realizar la acción de gobierno en el territorio que tiene como prioridad la gestión de interdependencias. Es importante. La gobernanza no es decidir, es gestionar interdependencias entre actores, que son personas, organizaciones que pueden realizar o impedir el desarrollo de políticas públicas, y sectores de la ciudadanía que son los implicados en las políticas públicas. Y ahí estamos hablando tanto de beneficiarios como de perjudicados en esa política pública. Por tanto, es un conglomerado de decisiones y de interdependencias entre diferentes actores de la sociedad y de la ciudad, tanto a nivel de capacidad para intervenir como de beneficiarios o de simple ciudadanía anónima que quiere decidir, quiere participar y quiere exponer cómo debe orientarse las políticas públicas. La gobernanza no es un fin, es un medio, coincidiendo también con lo que se comentaba anteriormente respecto a la descentralización, y es un cómo, no es un qué, es decir, es una manera de hacer las cosas, de decidir y de actuar. Muy rápidamente, en cuanto a los ingredientes que tendría esta gobernanza, hablamos de 5, estamos hablando de la institución, una institución que debe ser catalizadora, que debe ser habilitadora y facilitadora de las medidas y las actuaciones que desde los actores y los sectores públicos los sectores de los ciudadanos se quieran llevar a cabo y se hayan planificado llevar a cabo. Estrategias, que significa en cada una de las parcelas, grandes parcelas que tengan que tomarse decisiones en cuanto a políticas públicas, que se establezca una visión
de futuro y se establezcan los medios para alcanzar esa visión de futuro, la gestión de proyectos que al final deben materializar ese camino hacia la visión de futuro que se tiene planteada, la legitimidad social que de alguna manera tiene que respaldar las actuaciones y el modelo que se lleve a cabo, y por tanto tiene que ser la propia sociedad la que esté de acuerdo como autora de esa gobernanza y decisora de políticas públicas que se lleve a cabo, y evidentemente tiene que haber alguien que conduzca la orquesta, que significa poner a crear esta sinfonía que es la gobernanza dentro del ámbito del funcionamiento local. En definitiva, se trata de emplear toda la capacidad que un territorio tiene y que está presente en un territorio para organizarse, para crear, decidir y actuar. Remar todos en conjunto para alcanzar un mismo fin, que es el desarrollo y la generación de riqueza sostenible e integradora que comentábamos antes. Ello implica el uso eficiente de esas capacidades para producir el desarrollo humano inteligente y sostenible. En cuanto a las competencias y los recursos, y no quiero tocar en exceso esa cuestión, porque, como les decía, ustedes son las personas que me han precedido, los expositores que me han precedido, son suficientemente expertos y sobradamente dentro del ámbito territorial, del ámbito geográfico que nos ocupa, que es el Perú. Pero sí me gustaría plantearles con algún ejemplo y alguna información que he podido extraer del país, como la cuestión de las competencias, que me parece esencial en la definición correcta y es bien estructurada de las competencias entre los 3 niveles administrativos, debe ser nítida, y además cómo los recursos deben acompañar a esas competencias ineludiblemente para que sea un éxito la descentralización. Esto suele ser una lucha recurrente dentro de todos los procesos descentralizadores y aquí podemos decir que es difícil medir las competencias en términos cuantitativos. Es menos difícil medir los recursos que acompañan a esas competencias o que deberían acompañar a esas competencias. Y en esos recursos sí es cierto que tenemos que incluir no solo los recursos financieros, sino además la instalación o la posibilidad de con esos recursos instalar determinadas capacidades que son intangibles, gestión del conocimiento dentro de las administraciones locales, que permitan desarrollar también esas políticas y esas competencias que se hubieran descentralizado. Descentralizado, digo bien, no desconcentrado como afirmaba el doctor Molina anteriormente. Ilustro brevemente el caso español y voy concluyendo. En el caso español es una descentralización incompleta o imperfecta, realmente, porque en los años 80 se comenzó con la descentralización hacia las comunidades autónomas. Digamos, el equivalente en el Perú sería las regiones. De manera análoga a lo que sucede en el Perú, los municipios, las localidades existían desde tiempo inmemorial, y nos damos cuenta, desde 1995, pues prácticamente el nivel de gasto de las administraciones públicas españolas prácticamente no ha variado, incluso ha tendido a ascender. Estamos tomando el año 2019 porque en principio es un año que no estaría afectado por la situación pandémica, y estamos en el 15% a nivel de gasto público de la administración local, pero seguimos igual que en el año 95. Sin embargo, pues prácticamente lo que ha sucedido es que el gasto de la administración pública a nivel estatal de la administración central, ha ido disminuyendo de alguna manera, y tal como ha ido disminuyendo, ha ido incrementándose en la misma proporción, en la misma cantidad, la presencia de gasto público de la administración autonómica, en este caso, que es la regional. Por tanto, ¿por qué afirmo que es una descentralización incompleta? Precisamente porque al ámbito local no han llegado esos recursos. No han llegado esos recursos. Si las competencias se han trasladado hacia las comunidades autónomas, se les ha trasladado también los recursos financieros y la financiación suficiente, pero no ha llegado a decalar esa financiación, ni siquiera las competencias, hacia la administración local. Sin embargo, es preciso decir que la administración local sí realiza un sobreesfuerzo precisamente por ese principio de subsidiariedad, porque el ciudadano y la ciudadana
a la puerta que llaman es al del ayuntamiento, en este caso, que es como se conocen aquí a las municipalidades, para resolver sus problemas. Y por tanto, hay veces que, o en la mayoría de los casos, pues es el ayuntamiento el que asume con sus propios recursos las competencias que no son de su jurisdicción y por tanto limitan o eliminan una carga, entre comillas, para las administraciones autonómicas y regionales. Caso español, una descentralización incompleta. Y voy concluyendo ya, sí. Sí, perdón. No, sí, para ya concluir, Sí. Javier. Sí. O sea, 2 minutos. La ejecución presupuestal por niveles de gobierno. En el caso de, está muy claro que a nivel de avance de ejecución del gasto total en 2020, el gobierno nacional, tanto el gobierno nacional en el Perú como los gobiernos regionales, pues tiene una cantidad similar de porcentaje de ejecución. Sin embargo, el gobierno local solo llega al 63% del total del presupuesto ejecutado. En cuanto a inversiones no financieras, estamos en una situación similar, 73% gobierno nacional, gobiernos regionales 65% de ejecución de su presupuesto y sin embargo el gobierno local 52%. Entendemos que puede haber aquí alguna cuestión relacionada con lo que se comentaba anteriormente también en cuanto a problemas en ejecución de contratos o en la contratación pública y en las dificultades que puede conllevar a nivel de administración local, tanto eso como en la instalación de capacidades suficientes como para gestionar el presupuesto adecuadamente, porque no tiene demasiado sentido que se quede una parte del presupuesto, una buena parte del presupuesto, sobre todo de inversiones, sin ejecutar en comunidades que son realmente necesitadas de esa ejecución. Y un poco como conclusiones, nosotros estamos hablando de descentralizar desde un punto de vista administrativo y dejar las competencias en el gobierno local, sino acompañarla de los recursos apropiados, que se transfieran esos recursos y además que se puedan aplicar, como hemos visto antes. O sea, que simplemente no sea una cuestión de números, sino que además se creen las competencias y las capacidades para que esos recursos se puedan gestionar y que esas competencias estén suficientemente definidas y claras para que cada nivel administrativo sepa cuáles son sus funciones dentro de cada caso. Instalando ese modelo, junto con la debida gobernanza, el modelo de gobernanza que les planteo, sería mucho más fácil, y en ese modelo de gobernanza, no lo he comentado anteriormente, pero como actores en un ámbito local, también se encontraría otros niveles administrativos que formarían parte de esa codecisión y de la toma de decisión en cada uno de los aspectos, con lo cual es muchísimo más fácil asumir, y es a lo que venía a comentarles, mucho más fácil asumir no solo las cuestiones importantes que son las propias de las políticas públicas y de la gobernanza, sino además las cuestiones emergentes y urgentes como pueden ser las situaciones de pandemia y de emergencia que hemos vivido. Y finalmente, desde mi punto de vista, el Estado debe ser el generador de competencia y recursos, debe transferir esas competencias, sus recursos a los niveles inferiores y el regional, evidentemente, también al local, completar el esquema de competencias descentralizadas dentro del ámbito a nivel global dentro del país y el municipio tiene otra tarea pendiente que sería, debería tener otra tarea pendiente que sería asumir un modelo de gobernanza en el que no solo sean los regidores locales los que tomen las decisiones, sino que se cogobierne, que se tomen las decisiones con la ciudadanía y no se gobierne para la ciudadanía. Eso es todo, eso es lo que les puedo plantear, mis sugerencias. Muchas gracias y a su disposición para lo que deseen. Muchas gracias, Javier. Gracias, Raúl, Andrés. Obviamente hemos volado en el tiempo, pero ha sido muy satisfactorio y ha sido muy bueno también tener estas ponencias. El tema municipalista siempre va a ser un tema muy, muy amplio, ¿no? Muy rápidamente vamos a leer las preguntas que han hecho, por un lado, en el Zoom y por otro, en las redes sociales. Estas preguntas van dirigidas para los ponentes y vamos a darles un tiempo máximo de 3 o 5 minutos en lo que pueda resolverse el tema y poder satisfacer, ¿no?, las preguntas que han hecho a través de estos medios. Los voy a leer en conjunto y cada uno de ellos, o sea, podemos hacer un resumen, ¿no?, de lo que podríamos tratar de responder. Moisés Palomino Medina pregunta, ¿no?, a los tres expositores, ¿qué opinas de la creación de nuevos distritos y municipalidades que generalmente no cumplen con los requisitos de creación?
Asimismo, ¿parece correcto el tratamiento que se le viene dando a las municipalidades de centros poblados? ¿Te parece que esas medidas contribuyen en algo con el fortalecimiento de los gobiernos locales y guardan algún tipo de relación con el fortalecimiento de la descentralización? Es una de las preguntas. María Cristina Chambicea Reyes pregunta, ¿por qué las mancomunidades regionales y municipales no funcionan? Elfa Carrasco Guamán pregunta, sobre el mismo tema, ¿no? Las mancomunidades es un tema muy importante, dice. Víctor Correa pregunta, ¿el Sistema Nacional de Salud en el Perú tiene las instancias de coordinación interinstitucional como son el Consejo Nacional de Salud, los consejos regionales de salud, consejos provinciales de salud y comités distritales de salud que los presiden los alcaldes y que son espacios multisectoriales? ¿Qué estrategias debemos de impulsar para que se conformen y funcionen frente a la pandemia por el COVID-19? Y por último, las preguntas que se han realizado en las redes puntualmente. ¿Cuál sería la agenda descentralista para relanzar la descentralización hasta el 2021? La hoja de ruta desde la mancomunidad. ¿Una nueva constitución podrá generar macroregiones y una real conducción intergubernamental de la descentralización? ¿Cuál es el modelo de gestión territorial para atender los grandes problemas del país? La pandemia ha demostrado que es un modelo que nunca existió. Voy a trasladar muy rápidamente en el orden en el cual se ha expuesto a Andrés Villar, por favor, para que dé una rápida respuesta, ¿no?, desde su punto de vista sobre las preguntas de los oyentes, ¿no? Bien, Sí, sin duda adelante, creo que Andrés. gracias por las preguntas. Yo sí creo que el espacio o la promoción a gestar mancomunidades se ha dejado de lado, ¿no? Desafortunadamente, los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores que asumimos el año 2019, entramos en un escenario de una crisis política significativa, estos enfrentamientos que tuvimos entre el legislativo, el ejecutivo, cambios permanentes de funcionarios en el más alto nivel, resultado de estas pugnas que existieron, finalmente terminaron con la vacancia del presidente, la asunción de 2 nuevos presidentes, un escenario de inestabilidad que luego entró a la pandemia, donde estuvimos 6 meses en el confinamiento estricto, luego a partir de ello algunas actividades reactivándose, no permitió que podamos consolidar algunas iniciativas respecto a mancomunidades que se habían dado, pero también creo que es oportuno comenzar a identificar cuáles han sido las limitaciones o los cuellos de botella para que estas mancomunidades no se hayan institucionalizado, las que ya están vigentes, y las que tuvieron iniciativas no se hubieran dado. Y eso creo que pasa inicialmente por la revisión del marco normativo correspondiente, ¿no? Y creo que ahí hay un tema que tenemos que continuar discutiendo, porque finalmente el enfoque territorial, la búsqueda de proyectos de desarrollo sostenible que involucran a más de una jurisdicción, tanto distrital como provincial, como regional, es una plataforma que nos va a ayudar a resolver problemas y quizás encontremos ahí la justificación de un verdadero proceso de regionalización y no la realidad, como decía don Raúl, de tener gobiernos regionales en departamentos, ¿no? Hoy, por ejemplo, el gobierno nacional ha puesto un tema que nos ha generado a muchos una expectativa significativa, pero que tiene que pasar del discurso a la realidad y tiene que ver con la segunda reforma agraria. Y ahí hablamos también de varios de los conceptos que todos hemos dado esta mañana y que tienen que ver con la promoción del desarrollo económico local. Y ahí identificamos corredores económicos, no jurisdicciones geopolíticas, sino corredores económicos. Y en esa dirección, esta es la oportunidad, por ejemplo, de hablar de mancomunidades en función de proyectos vinculados a recuperar la economía a partir de la pequeña agricultura, pero donde existe el aporte de varios tipos de gobierno, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con que este es un espacio significativo, pero donde es oportuno revisar la normatividad para poder comenzar a ejecutar cosas. Respecto a los consejos provinciales y distritales de salud,
yo creo que es muy importante las instancias de concertación. Son muy resaltantes las instancias de concertación. Pero cuando no tenemos competencias y no tenemos recursos, es muy poco lo que podemos hacer. Nos cargamos una responsabilidad significativa y a veces, lo digo con absoluta sinceridad, los alcaldes sentimos que desde Lima se descargan de las obligaciones, como con las canastas, como tal bien lo citaba don Raúl, y finalmente asumimos una responsabilidad sobre la cual no tenemos injerencia, más allá de la concertación, y ahí creo que está el problema. Yo soy un convencido, trabajo desde hace muchos años haciendo seguimiento, participando de espacios de concertación vinculadas a promover actividades y proyectos en la gestión pública, así que estoy convencido de los resultados y la eficiencia que esto puede generar. Pero cuando, por ejemplo, se nos hace a los alcaldes o a cualquier autoridad asumir el liderazgo de un espacio de concertación sin competencias y recursos, es muy poco lo que podemos hacer efectivamente de respuesta a los problemas, pero sí mucha la carga de responsabilidad política que asumimos. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Muy agradecido. Muy rápidamente vamos a pasar a Raúl Molina para que pueda responder por 3 minutos, por favor. Adelante, Raúl. A ver, la tendencia a crear nuevos distritos que no tienen suficiente concentración y valor en su base económica para convertirse en verdaderas economías locales territoriales. Y detrás de eso, la tendencia a crear municipalidades delegadas, que todos sabemos son una instancia submunicipal, tiene que ver con el muy mal diseño de financiamiento estatal que tenemos, o sea, y el muy mal diseño de la distribución de poder estatal que tenemos. O sea, en la medida que el centralismo limeño se reproduce en las capitales de departamento, las capitales de provincia, en las capitales de distrito, y las provincias y distritos y las capitales de departamento no atiendan a las zonas más alejadas, apenas hay una pequeña posibilidad de construir una cuota de poder territorial, va a haber líderes, aunque sean chiquititos, que van a buscar tener su propio espacio de distrito o de municipalidad de centro poblado. Si las competencias y los recursos estuvieran más equilibradamente distribuidos, había menos afán por agarrar su pedacito, que de otra manera es muy difícil acceder, porque la Municipalidad de Cajamarca, usemos el ejemplo ya que Andrés es el alcalde, tiene insuficientes recursos para el tamaño del desafío que tiene que enfrentar. Entonces, es normal que a medida que te vas alejando del centro, los recursos se vayan perdiendo densidad y haya un afán por capturar recursos estatales. Luchar contra eso hoy día creo que es una agenda infructuosa. Por eso es que apuesto tanto por las mancomunidades. O sea, esas tendencias a la fragmentación van a seguir, pero hay que construir una tendencia espejo, una tendencia reflejo hacia la integración. Pensar ahora inclusive con cambio constitucional, en regresar a la integración de departamentos, con un estado tan fragmentado como el que tenemos hoy día en el Perú, lo veo difícil. Yo soy un convencido que hay cosas que modificar en la Constitución y una de las que hay que revisar es la descentralización. No soy un convencido de entrar a una reforma constitucional ahorita. Creo que primero necesitamos un debate de qué cosa hay que cambiar y después cambiar. Y uno de los temas sobre los que hay que debatir es descentralización. Pensar que el Estado peruano, con lo débil que es y lo cuestionado que es, haga una reforma territorial vertical para integrar departamentos como la que se intentó en el 89, como la que han hecho en Chile, que crearon sus regiones sin preguntarle a nadie, el gobierno central, es muy difícil. El Estado peruano no tiene poder para eso. Y generaría una revolución en el Perú de que nadie va a estar contento con quién lo juntar. Entonces, yo apostaría por una escuela de integración a través de las mancomunidades durante 10 o 15 años, pero mancomunidades verdaderas, o sea, mancomunidades con incentivos, mancomunidades con prerrogativas administrativas, donde los políticos, alcaldes y gobernadores vean incentivos, vean ganancia política en mancomunarse.
y mancomunar servicios, mancomunar áreas administrativas, mancomunar recursos. Si además de eso le aumentamos recursos privados a través del concepto de agencias de desarrollo para corredores económicos, eso sería brutal. ¿Saben cuál es el drama? Que en Lima no lo entienden. Porque en Lima los decisores están primero entretenidos en el ruido político del día a día, el nivel de incertidumbre que tenemos hoy día en el Perú, que de repente lo vacan al presidente antes de fin de año o antes de que cumpla la mitad de su mandato. La Premier en estos momentos tiene una base muy debilitada para tomar decisiones, y no hablemos de la fragmentación al nivel casi individual del Congreso. Entonces, en ese esquema, pensar en grandes reformas es muy complicado. Pero tenemos un escenario propicio, que es la elección regional municipal del año que viene. Ahí podemos aprovechar de generar debates sobre una nueva agenda para la descentralización, podemos aprovechar. Pero ¿de quién va a depender? De nuestros actores políticos provincianos, candidatos a gobernadores, candidatos a alcaldes, sobre todo de ciudades mayores, que coloquen en la agenda de discusión pública estos temas. Y como digo, yo apostaría por una generación de mancomunidades fuertes, regionales y municipales, que vayan a contrapelo de la fragmentación de distritos, municipalidades, centro poblado y departamentos que se mantengan. Es verdad que en el largo plazo, en la lógica que nos proponía Javier, de una creciente tendencia a la urbanización en el mundo con los matices del Perú. Perú no es como Europa, que es un continente urbanizado, donde las ciudades medias están todas muy cercas una de la otra. Entonces tú puedes pensar en corredores urbanos que intercambian gente, que intercambian actividades. En el Perú, las ciudades están muy lejos una de otra todavía. Todavía es muy difícil de pensar en urbes policéntricas o multicéntricas, ¿no? O sea, hay algunas zonas, el área metropolitana de Chiclayo, el área metropolitana de Trujillo, el área metropolitana de Cusco, puede ser, pero para de contar. Tal vez incipientemente el área metropolitana de Cajamarca, incipientemente. Entonces, yo creo que hay que pensar en mancomunidades. Por ejemplo, en Francia, les digo, alrededor de cada ciudad, todos los municipios semiurbanos forman mancomunidades, cordones alrededor de las ciudades, para intercambiar servicios, fortalecer su capacidad de negociación con el centro, etc. Esa puede ser un potencial enorme en el Perú. Pero para eso el gobierno central tiene que creer. Hoy día no cree. Tú le preguntas a cualquier patita en el MEF, ¿qué es una mancomunidad? Te dice, es una asociación para hacer un proyecto. Esa es una visión absolutamente arcaica de la potencialidad que tienen las mancomunidades. Y yo soy testigo porque batallé por el último reglamento palabra por palabra con especialistas y analistas del MEF que no querían entender el potencial que tiene esa institución. Y todavía esa batalla es una batalla semiperdida. Hay que seguir peleando por ese esquema y asociarlo a realidades territoriales, corredores económicos, cuencas, áreas suburbanas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Ahí no he hablado del sistema de salud, pero ya no hay tiempo. Sí, muy agradecido, Raúl. Muy rápidamente, Javier, por favor, Javier Valle. Sí, trato de hacerlo muy brevemente. Totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado como respuesta a las preguntas por parte de tanto del doctor Molina como del doctor Villar. En cuanto a la creación de distritos, de nuevos distritos, en España tenemos 8.800 municipios y tenemos la mitad de superficie que tiene el Perú. Y permítanme mi vocación o de formación profesional como economista. Seamos eficientes. Para crear un nuevo distrito tiene que garantizarse que los servicios públicos se pueden prestar desde ese distrito y que se es eficiente en el funcionamiento de ese distrito. Exactamente igual que lo que podemos plantear con respecto a las comunidades, que es una cuestión de eficiencia, como decía Raúl. Economías de escala, sinergias, es lo que se consigue mancomunando servicios. Ahorramos costes fijos. Es cuestión de hacer números. Problema, que desde mi punto de vista lo que tenemos es un grave problema de una descentralización que está incompleta, que es totalmente imperfecta y sigue dependiendo, es una desconcentración, como decía Raúl, es una desconcentración que no termina de
de aclarar el panorama de competencia y, por tanto, yo creo que lo que hace es enturbiar más que facilitar la labor de las administraciones locales. En cuanto a se comentaba también, la estrategia y la gobernanza no entiende de límites administrativos, ni fronteras, ni de limitaciones. Donde tenga que estar, estará, y la estrategia sí tiene que albergar a varias regiones, a varias municipalidades, pues tendrá que albergarla y habrá que crear el órgano que gestione de la manera más eficiente, más eficaz posible esos servicios. Evidentemente, sin competencia y sin recursos no es posible dar soluciones a la problemática existente y, por tanto, seguimos insistiendo en la cuestión de las competencias y los recursos y en la descentralización real hacia el ámbito local. Pero no obstante, insisto, la gobernanza ayuda a que las políticas públicas atiendan mejor las necesidades de la ciudadanía, porque si colabora con ellos, se codecide con ellos, con los actores y con los sectores de la ciudadanía, y además se ajustan esas estrategias, se ajustan al futuro que la ciudadanía desea, con lo cual no hace falta pasar cada 4 años por las urnas para saber qué es lo que quiere el ciudadano en función del color que haya depositado en su urna. Y en cuanto a las ciudades medias, evidentemente no podemos hablar de ciudades medias o de polinucleares en el mismo sentido que podemos conocer en Europa, pero sí, ciertamente tenemos que pensar en un modelo de ciudades medias, modelo Perú, modelo Perú, en el que bueno, pues las ciudades medias serán las que tengan una dimensión media dentro de la media de las ciudades del país. Y realmente ahí empieza a estar la virtud. Las áreas metropolitanas, las áreas sobrecargadas, suelen ser muy ineficientes, suelen ser muy complejas y escapan de la gestión, salvo que se haga muy eficazmente, escapan del control de las autoridades y de las administraciones y, por tanto, es mucho más fácil y más eficiente gestionar ciudades de tamaño medio. De tamaño medio, insisto, tamaño medio, modelo Perú. Gracias. Muchas gracias, Javier. Una vez más, ya hemos volado en tiempo. Ha sido muy interesante la forma en cómo se ha abordado el tema. Y este asunto de la descentralización obviamente va a constituir la agenda. El hecho de poder tener activo el CCI, el Consejo de Coordinación Intergubernamental, el cual a través de los CAMUR desde el año 2019 se vino solicitando, está muy bien que ya esté activo. El día 13 de diciembre está citados los miembros del Consejo de Coordinación Intergubernamental de los 3 niveles de gobierno, y ojalá este sea un punto clave para poder incidir en su buen funcionamiento, ¿no? Ha habido mensajes muy importantes sobre articulación intergubernamental, sobre la necesidad de poder tener alianzas estratégicas, este asunto de la implementación de las competencias, la compra de las plantas de oxígeno, la transitabilidad, las brechas en agua y saneamiento, las competencias compartidas, la reforma del Estado, la reforma agraria, entre otros puntos. Es poder mirar todavía en aspectos muy estratégicos de concertación de la política desde el enfoque territorial. Creo que es muy nutrida la forma en cómo se ha abordado desde diferentes puntos de vista, desde el alcalde, el que sufre el día a día la necesidad de los vecinos, porque el vecino no reconoce más a una autoridad que el propio alcalde, ¿no? No conoce muchas veces al gobernador ni al ministro, ¿no? Que es muy alejado al cotidiano, pero el alcalde está en el territorio, desde el más chiquito hasta el más grande. Tenemos 1.876 hasta el momento, 15 que están en el Tribunal Constitucional pidiendo ser reconocidas como tal, y ni qué hablar de los centros poblados, cuyo problema también sigue agudizándose, ¿no? Entonces hay mucho pan por rebanar, como quien diría, y una vez más agradecer a nuestros aliados del Centro Bartolomé de las Casas, a UIM también, y a Remurpe, a los secretarios técnicos de todas las regiones, quienes dan la fuerza, dan el temple para poder construir junto a los alcaldes la agenda municipalista, ¿no? Hemos tenido un CAMUR la semana pasada, cuyas conclusiones también han sido concordantes a nivel nacional. Gracias a ello hemos podido obtener este asunto, por ejemplo, de la escala remunerativa, del incremento del fondo común y muchos otros aspectos más, ¿no? Esto le ha dado fuerza
Una vez más, no tengo más que agradecer a todos los que se han dado cita, al público que se ha dado cita el día de hoy para la conferencia. Vamos a invitarles, vamos a hacer una pausa de una media horita y vamos a pasar a la siguiente mesa de trabajo número 2, ¿no? También tenemos expositores muy importantes, Maximiliano Ruiz, que está en el Ministerio de Economía y Finanzas, Flavio Mamani, que es el vicepresidente Remurpe, alcalde de la provincia de Azángaro, Puno. Tenemos a Adolfo Vázquez, asesor de la red de mancomunidades de municipios de Guatemala, a Karim Vargas, especialista de desarrollo económico local y asociatividad municipal. Nuestro moderador en ese caso será Segundo Calle, que es secretario técnico de Remurpe San Martín. Muchas gracias. No tengo más que concluir con esta primera mesa y agradecer una vez más a Andrés Villar, el alcalde de Cajamarca, a Raúl Molina, nuestro amigo de Remurpe por siempre, Gracias a ustedes. a Javier Valle, que desde la UIN nos ha también, el día de hoy nos ha acompañado muy inteligentemente desde una mirada más macro, ¿no? Una mirada exterior. A Carlos Rivera, a Lourdes Betancur, a todos ellos, ¿no? Una vez más, hasta luego a todos, y una captura de pantalla tal vez sea el significado del momento, ¿no? Muchas gracias. Saludos. Adiós. Gracias a ustedes. Saludos. ¿Vamos a tomar a todos. fotito o no? Puedan prender su